Muy buenas, ¿qué tal, chiquitines, chiquitinas? Bienvenidos. Bueno, poquito a poco, que vayan llegando, ya vaya llegando poco a poco el personal. Hombre, es que si no, no, hay que dar tiempo, hay que dar tiempo. César, buenas noches, hay que dar tiempo. Soren, buenas noches. Ay, se me da el aire para otro lado. ¿Qué suche sofá? No sé. Es que veo. Me he manchado las gafas justo antes de empezar. Llevo aquí un algo. Lleva un resfregón y fatal de la muerte. Bueno, he estado grabando, madre mía, esta tarde me he encasquetado 6 vídeos. Ha sido mortal y como aclaración tengo que decir que efectivamente estoy grabando con ventana abierta. Suenan pajaricos, yo detrás tengo la ventana que da justo al jardín de casa de mis padres en el estudio y si suenan pajaricos o se escuchan coches, lo siento, pero no estoy dispuesto a pasar más calor del que debo de pasar, porque la temperatura en el estudio sube, pero muy fácilmente a 50 grados. Tengo que estar grabando justo con una toalla para estar secándome todo el mogollón. Bueno, pierdo por lo menos 5 kilos, como Madonna en un concierto. Bueno, eso de un concierto de antes. Ahora no. Ahora no suda. Ahora se sienta. Ay, ¿quién fuera Madonna? No por nada, sino por la billetera, la billetera. A mí lo que me interesa es la billetera. A mí que canto, deja de cantar, me la trae el pairo. Me gustaba mucho en los 80 y en los 90. En los 2000 dejó de gustarme. Bueno, y es más, en los 90, a mediados de los 90 ya dejó de gustarme, no la soporto. Me da miedo. Mucho miedo. Bueno, muy buenas noches, César, ¿qué tal? Buenas noches, Soren, Silvia, ¿qué tal, Majetona? Diego, buenas noches. Y pues nada, que eso, que simplemente la aclaración, que lo suelo decir bastante en los directos, pero es por eso, porque quiero que se sepa que estoy con ventanas abiertas y todo, porque si no, además que el estudio da justo a todo lo que es el sol de tarde, entonces ahí hay un calor que te mueres. Sí que tengo árboles que cubren, pero da igual, está cayendo un solanero directamente ahí, venga, así, entre los ramos y intentar, pero da igual. Entra una que flipas, entonces claro, es punto de cocción máximo. Y bueno, pues intentan hacer las cosas lo mejor posible. Así que mañana, me he llegado a casa después de grabar eso de las 8 y he intentado ponerme a editar, pero me he quedado durmiendo porque me pegado un madrugón esta mañana, pero me he quedado todo tieso y he hecho así, como lo que soy, como un viejo sexoso, me he quedado durmiendo. Y bueno, pues nada, ahora cuando ya he recuperado fuerzas como buen viejo, viejuno, y ya me siento un poco más fuerte, necesitaría un chute de café. La verdad es que me apetecería tomarme un café. Pero ¿será conveniente tomar un café a estas horas? Bueno, da igual, porque realmente como casi no duermo, me da igual. Hoy mira los pelos estos de aquí, que siempre se salen rebeldes. Los pelámenes estos de aquí, que salen rebeldes y me van para adelante. Oh, lo de las gafas. Y muchas gracias a todos los que estáis aquí. Os recuerdo que hay una cosa que se llama like, que es completamente gratuito, y luego están los superchats y los super stickers para ayudar a Orgaz a pasar el mes y poder comprar perfumería. Mediante, Dios mediante. Más cositas, pues vale, vídeo mañana de Patreon, o sea que mañana ya tenéis vuestro vídeo semanal. Va a ser bastante larguito, creo. El bruto sé que es largo. Luego cuando empiece a cortar la edición, veremos a ver si quedan 5 minutos o en 10, pero es largo. Y ya mañana hay vídeo. Mañana no sé si meter un vídeo doble, Mañana igual meto un vídeo doble. Si me va bien la cosa y me animo, me cojo y me pongo con una... Mañana hay un vídeo a las 12 y luego igual pues a las 5 saco otro vídeo. Mañana me apetece sacar 2 vídeos. Esto de que venga vamos, pero no lo sé. No le hacemos las campanas al vuelo. El vídeo de mañana está hecho, está editado. Los Patreon y los VIP ya lo han visto. Pero depende de cómo vaya yo de tiempo a la hora de editar, que tampoco es cuestión de quitarme la vida, pero que no sé, que me apetece a mí sacar mañana domingo 2 vídeos. Total, estamos ¿a qué día estamos ya? Mañana es 21.
Así que tengo que apurar un poco el mes porque esto está fatal de la muerte. Ya sabéis que en verano YouTube es como si estuviese muerto, aunque últimamente la verdad es que parece que YouTube está muerto todo el año, porque no entra nadie a ver los vídeos, o sea, pero tal cual, pero es que no entra nadie, o sea, más o menos en el volumen total, el cómputo total de gente que pueden tener los vídeos, o sea, gente que es youtubera, que tiene vídeos, canales, en el cómputo total sacan los promedios y está el nivel súper bajo. Pero bueno, ahí estamos. Dice Silvia, aquí estamos con un canal insoportable. Voy a quitar el faldón este, perdona. A ver, que lo voy a quitar. Pues total, nadie va a mandar un PayPal, así que ¿para qué? Con un canal insoportable solo estoy usando uno de Mosquino súper fresquete, un limonazo. Di que sí, hija mía. Yo, si te soy sincero, o soy sincero, no llevo nada. No me he puesto perfume. Me refiero, he estado probando perfumería. He estado probando perfumería porque he estado en Druni. Me he ido al estudio, me he puesto a grabar, llevaba muchísimo tufo, mucha calor y digo, nene, a la ducha. Me he metido en la ducha y os puedo garantizar que lo último que me apetecía era plantificarme nada. O sea, llevo el gel de baño y la hidratante y se acabó. Nada más, nada más, nada más, nada más, nada más. Para Orgaz Skincare también ya tengo el vídeo hecho, que es un vídeo de la basura del Orgaz, larguísimo, por Dios. Ya iba tocando el vídeo de la basura, así que un vídeo de la basura al canto, con un montón de lexiviados y cosas de estas asquerosas que tanto nos gustan. Repugnante, ¿eh? Mucha repugnancia. Mucha, 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 mucha. Qué ascazo, de verdad. Cada vez que tengo que hacer un vídeo de porquería es asqueroso. Yo sé que hay youtubers que hacen estos vídeos y que limpian los botes y tal, pero a mí me da la gana de limpiarlos y es basura. ¿Quién en su sano juicio limpiaría una cáscara de plátano para sacarla delante de una pantalla? Yo no. Yo no. Anda, esperaros, que no quiero cometer el mismo fallo de ayer porque hoy creo, no tengo el dashboard correcto, no tengo el dashboard de YouTube. Voy a volver a meterme, me tengo que meter en YouTube. Dame un segundito y ahora os atiendo. Porque no estoy dentro de YouTube y no tengo el dashboard delante. Entonces, me gusta siempre ver el dashboard de YouTube. A pesar de tener el de StreamYard, quiero tener el dashboard de YouTube enfrente. A ver si carga y podemos seguir con el directo en condiciones. Ay, por Dios, cárgate, hijo mío, que parece que me tienes frito, ¿eh? YouTube, me tienes frito, me tienes muy frito, hijo mío, me tienes fritísimo y esto no puede ser. YouTube, te quiero muchas veces, pero hay más veces que te odio que te quiero. Por Dios y por la Virgen. Venga, ala, amén. Guardamos esto y... ¿Ya? ¿Me das permiso, hijo bonito? Venga, dashboard. Uy, venga, aquí, ya una vez que se ha cargado todo, dashboard. Muchísimas gracias, Silvi, por esos 1000 CRC. ¡Hombre! ¡Viva! ¡Aleluya! Ha caído un super sticker. El primer super sticker de la noche. Gracias, corazoncico. Más bonita la Silvia que todas las cosas. Mira, te voy a poner los aplausitos porque me da la gana. Ya está bien. Vamos a retomar las buenas costumbres, me parece a mí, porque como casi nadie da super chat ni super nada, pues ahora se recuperan las buenas costumbres. ¡Ay! Muchas gracias, Salerosa. ¡Ole! Bueno. Ahí que vamos. Muchísimas gracias, Fónica. Bien, entonces, quiere decirse que vamos a comenzar. ¿Esto qué es? Esto es algo que tenía yo aquí abierto. No sé, qué cosas más raras. ¿Esto qué es? Estos son los aplausos, pero el otro que se ha abierto, ¿qué era? Uy, una película, no por. No, bueno, es posible, hay algo por aquí dentro. Mi ordenador está podrido. Muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí roneando sin decir nada. Se agradecen los likes, o sea, daros cuenta, hay 22 personas y 8 likes. Os quiero, I love you. Venga, hombre, por Dios. 24, vamos subiendo. Por favor, el like es gratis. Si le pulsáis al like, no os va a pedir una tarjeta de crédito, no os va a pedir el PayPal, no os va a pedir nada. Es gratis. Oh, de verdad, qué trabajo el vuestro. Y el mío. Y el mío, porque está en mi chamba. Bueno, a ver. Veamos, pues, mismamente,
que yo no sé lo que iba diciendo. Ya voy como todo un loco. Bueno, vamos a retomar el mogollón de perfumes que me dejé de ayer, porque hay unos cuantos, ¿eh? Así que tengo que tirar todo el escroleo que tengo aquí con el chiquillo, porque con Soren es que todos los días estamos hablando. Mari se va a poner celosa, lo sé. No, se sabe ya que no. Entonces, vamos a retomar perfumería que debería haber presentado, pero con toda la temática que hemos tenido durante esta semana de perfumería, pues se ha ido postergando y dejando para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y tengo que retomar perfumería de Armani, por ejemplo, que vamos a compartir ya mismo. Esperaos un segundo. Esto está a la venta en Sephora. Está en Franchute. Veremos a ver si esto me lo traduce, ¿eh? Armani Privé de Julong. Sí, de Julong. Armani Privé de Julong. Por favor, hay 32 personas. Darle al like. Venga, vamos que nos vamos. De Julong. Vamos con Julong ya mismo. Es que estos nombres son, vamos, Julong. Si sale, lo pongo. Venga, estamos con Armani Privé, hijos míos. Volvemos a las mismas. Unos super mega precios. 225 euros, como supongo. Esperad, que no sé cómo tengo yo la configuración de esto para que lo veáis bien. Vale, sí, más o menos se ve. No es que sea la alegría de la huerta o del huerto. Así no se ve nada. Así me veo yo, estupendo. Pero esto no se amplía ni se nada. Oye, ¿esto qué es? ¿Qué sale aquí? ¿Esto qué es? Diseño de pantalla completa. Desactivar el audio de la pantalla. ¿Diseño de pantalla completa? ¿Esto qué es? ¡Oh! Mirad, pero ya no estoy yo, no quiero. Yo quiero salir, quiero sentirme el protagonista de todo esto. Quiero sentirme el protagonista de todo esto. ¡No! Me niego. Que no quiero que sea la pantalla completa tampoco. Bueno, en fin, que voy a quitar esto, a ver, de tener pantalla, sí, porque si no va a ser un coñazo y así no se puede presentar nada. Venga, es que son inventos, tengo que ir tocando cosas porque yo me gusta mucho toquetear para saber cómo va. Venga, tenemos esta Armani Longo y esta arma. Ay, es que ha salido el chat de vamos a ver la cuestión de la Francia y soy Bueno, pues eso, que ha salido esta desgracia dando follón, que es lo como le gusta a la gente el coñazo. Yo no necesito tu ayuda, no quiero ayuda. Si tengo que salir, no me voy a ir a Sephora Francia, con lo que me cae bien un franchute a mí. Bueno, que esto no tengo que cambiarlo yo otra vez, por lo menos que sea un poco esto mejor, así. ¡Oh! Así se ve más grande, mejor así. Y así, ¿cómo se ve así? ¡Oh! Así se ve que ya que te cagas. Y así, y a ver, yo ya estoy probando cosas, ¿eh? Dejadme. Esto ya nada, esto nada. A ver, así, pues así se ve más grandecico. Y así, pues mira, pues se ve también un poco más grande. Venga, vamos a dejarlo así de bullón. Bueno, pues tenemos esta Armani Privé que nos reza lo siguiente, pero tengo que poner el traductor porque yo no sé francés. Bueno, entiendo algo, pero tampoco hay que pasarse. Y ahora me sale más publicidad. Bueno, descubra el eau de toilette. Es un eau de toilette a 225 euros. Ay, claro, gracias. Ah, que sale un desplegable aquí. Qué modernos son los franceses, de verdad. Hay información de más y de todo. Más información. Bueno, dice, descubra el nuevo de toilette Armani Privé. Estoy un poco loco hoy, me parece a mí. Yo no estoy centrado. Bueno, nunca he estado centrado. De Julongo. Dice, relájese, un viaje sensual único. Más información. Y entonces nos sale aquí un mogollón de texto contándonos un montón de tonterías y vamos a poner a Genaro a leer. Lo siento, pero es que esto es mucho. Esta nueva fragancia es un representante icónico frasco. Lo de los frascos nos sobra. No nos interesan los frascos. Ya conocemos los frascos, para que a estas alturas me voy a poner a hablar yo del frasco este. Venga. Descubra el eau de toilette Armani barra Privé Julong y regálese un viaje sensorial único a través de las legendarias montañas de China, recordando las sensaciones naturales del té verde y los extractos de té negro. Julong Tea consiste en una combinación aromática única de extractos de té negro y té verde para un viaje sensorial único a través de uno de los paisajes más bellos de la región de Yunnan, las montañas Julong. Claro. El perfume absorbe todas las facetas y contrastes del té verde y del té negro para revelar un aroma sutil. El té negro evoca las montañas brumosas del macizo de Julong, claro, mientras que el té verde y las chispeantes notas cítricas aportan frescura a la fragancia y recuerdan los picos nevados que las rodean. Claro. Una composición olfativa que da vida a una fragancia cítrica, fresca, amaderada y ahumada. ¡Oh! Virgen Santa.
Madre mía, Virgen del Pompillo del Amor Hermoso. Mirar, yo no sé cuántas veces he tenido que oír las distintas facetas y las evocaciones que puede tener un té verde, un té rojo, un té amarillo, el ylang ylang, el oud, todo tiene evocaciones, todo. Y luego es lo mismo, pero evocan. O sea, yo te pongo el té verde y yo, porque me sale a mí de la nariz, me evoca no sé qué historias. No, déjame en paz, Pepe Luis, ya está bien la broma, ya está bien la broma. Bueno, tenemos un nuevo miembro. Oh, yeah, muchísimas gracias. Bienvenido, Edward Petku. Oh, yeah, muchísimas gracias, Bonico. Ole, ole, ole. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Pues esto es un aplauso, por favor. Tenemos un miembro que se ha hecho un miembro en directo. Así pasará eso con las 22 personas que hay aquí. Bueno, hay menos, 20, me refiero que 20 personas que se hagan miembros y miembras. Es que en España está todo muy loco, ¿eh? En España el hablar bien y correctamente el castellano es una cosa ya que se ha perdido. Por eso ya me aprovecho y digo, miembra. Y me gusta una miembra. Ay, por favor, qué ordinarios que somos. Pues eso, Edward Petku. Muy buena, chiquitín. Que digo yo, que voy a poner los aplausos, pero a ver si salen los aplausos. Una película, ¿no? Venga, ahí va. Hombre, muchísimas gracias, Bonico. Y aprovecho y bebo agua. Ay. Oye, suenan los aplausos. Es que me di cuenta porque ayer estuve repasé el directo, porque no me quedé yo muy tranquilo con el tema de los aplausos porque me di cuenta de que el sonido estaba un poco bajo. Digo del ordenador, digo, uy, esto no se está escuchando. Y me da la sensación de que los aplausos de ayer no se escuchaban bien, creo. Pero, bueno, ahí es donde está la cosa. Muchísimas gracias, Majetones, y también a Silvia, pues evidentemente, por mandar el super sticker. Hombre, faltaba más. Bueno, pues esto es lo que tenemos con este perfume. Vamos a pasar al siguiente, si os parece, y nos vamos a ir de viaje, no sé, a Ceilán o a Tinlán no, nos vamos a... ¿Esto qué es? Soren, ¿esto qué es? ¿Qué me has buscado? Esto es muy mariconismo. Es carísimo, ¿no? Creo yo. Bueno, esto en inglés se llama Love Shack Fancy, Helpless Dreams Eau de Parfum. Total 125 eurazos para esta cosa que es una horterada de nivel máximo. Oh, de verdad. Suena un poco bajo. Sí, lo sé que suenan bajos. Sé que hay algo aquí en la configuración del streaming, teaming. Ah, espérate. ¿Dónde está el audio? A ver, que esto tiene que ser algo de que altavoces aquí. A ver, voy a poner, vamos a hacer una prueba de audio si os parece. Voy a poner los aplausos y me decís si se escuchan o no se escuchan, ¿vale? Venga, vamos a ello. Aplausos para todos los que están presentes. Suena. ¿Se está oyendo? ¿Se oye o no se oye? No, se escuchan fuerte y aguerridos. Era la configuración, tenía esto mal puesto. Bueno, pues ahora sí se escucha bien y fuerte, entonces vamos bien. Y ya me evito tener que acercar el micrófono a cada vez que habla Genaro. También, buenas noches, gracias por los aplausos. Hombre, Amara, por supuestísimo. Vamos con una cosa que es lo más hortera del universo, ¿eh? O sea, estoy hablando en serio, es muy hortera. Y cuando digo es muy hortera, es muy, muy hortera. Bueno, yo ya lo he dicho, yo lo he advertido y ojo, cuidado, porque a alguien le puede dar un parraque cuando ve esta cosa. O sea, es que es muy petit flou. Esto es muy petit flou. Esto es muy petit flou. ¡Mirad qué cosa! Esto es petit flou total. ¡No puedo! Espérate, ¿esto a qué tamaño está? Voy a hacer un poco más pequeño para que, a ver si... Mirad qué cosa, qué petit flou. Mirad que esto... ¿A dónde vas con esto? Esto que vale $125 y que además puedes pagar con el ShopPay, que seguramente lo podrás pagar hasta a plazos. $125 para esto, ¿eh? Ojito, cuidado. Pero ¿a dónde vas con este? Es la presentación que tiene. Tengo que reconocer, la caja es bonita, pero la botella no. La caja me mola, ¿eh? La caja la veo chula. Es como muy
Laura Ashley. Pero es que esto es una horterada cósmica. Si no tuviese ese tapón, se podría escapar. Pero con semejante tapón, esto es muy heavy. A ver, y esta es la... Ay, mira, esta es la composición semi-pseudo-floral con las fresitas, el jazmín y esto es un narciso. No, sí, es un narciso, es un narciso. Hombre, es que a mí el mundo botánico pues me interesa, me gusta mucho, es un narciso. Vamos, si me escucha mi madre que digo mal un nombre de una planta, me mata. Bueno, una planta no, de unas flores. Y lo digo muchas veces mal. Bueno, que... vamos a ver qué tiene esta cosa, que tiene este nombre de Headless Dreams o de Parfum. Aquí, venga, vamos a ampliar aquí el rollete porque necesito ampliar, porque si no amplío, yo esto no lo veo. Es que no lo veo, porque estoy medio ciego y entonces como para no verlo. Así, grande y potente. Presentamos, a ver si se quita el faldón este. Presentamos Headless Dreams con la cabeza en las nubes. Yo no sé dónde has ido ya. Has hecho popó y lo has puesto en el arco iris. Ay, con la cabeza en las nubes y los pies en la tierra. Headless Dreams. Dice, comienza con fresas y frambuesa tan dulces que casi puedes saborearlas. El jazmín y la peonía actúan como un encaje fragante, aparente pero transparente. ¿Qué quiere decirme con esto? La vainilla de Tahití se combina con las bayas silvestres y las flores exuberantes para crear un delicioso y envolvente capricho. ¿Capricho de qué? Creado con amor y un toque dulce y fantasioso por Gabriela Chelauri o Chelariu. Bueno, ¿esto qué lleva? ¿Qué lleva esto? Fresa, jazmín y vainilla. Pum, vale, y luego dice, bueno, esto del lazo es ya cósmico. Bueno. Dice, un lazo de gran tamaño, perfectamente imperfecto. ¡Oh! Ya se están justificando que le han cagado con el diseño. Algo tenían que decir. El frasco de perfume Love Sucked Fancy, dice, hace referencia al amor de toda la vida de la fundadora Rebecca Hutzelcoin, con los lazos y las cintas, con una parte superior del lazo escultural que parece atada y ajustada a mano. El estampado Happy Thus dice, es un diseño exclusivo elegido entre más de 2000 de la biblioteca de estampados y encajes de Love Sucks Fancy. Dice, para decorar el frasco de color vaya pálido, un recipiente de inspiración antigua con curvas suaves, tallado con festones en la parte superior y un anillo de cuerda en la parte inferior. ¿Dónde está el anillo? Aquí no lo veo yo. Ah, ya lo veo. Sí, es justo aquí. Ay. Dice, una vez terminado su parte superior con rociadores extraíble para que el frasco se pueda reciclar como florero. Bueno, vale. Mismamente, mira, aquí lleva la cuerda. En la parte de abajo sí que se ve el cordaje que lleva. Que me gusta, o sea, lo que es la botella no está mal. El tapón es horrible, me da igual que hagan la referencia a lo que les dé la gana. Esto es horroroso y espantoso, lo siento. Es una horterada máxima, lo siento, no puedo. En fin, no sé por dónde voy ya. ¿Qué me dice la Silvia? Hay botella más linda. Oye, la botella sí, el tapón no. Son una marca que ya se presentaron otras similares hace tiempo. Sí, yo creo que sí, que las hemos sacado y tal. Pero es que como hace ya tanto tiempo que no hablo de esta firma, pues es que me cachondeo, porque es que qué cosa más hortera. Por favor, activa mi modo retro. Oy, pero es que tan retro, Amara, que no, por Dios. Y en la descripción ya es una cosa total para decir que lleva fresa, jazmín, no sé qué más. No, regalos se ven muy kawaii. Kawaii te daba ya a ti. Te tiraba un cocotazo en la cabeza a ver si te espabilas. Que últimamente estás un poco atolondrado, ¿eh? Estás atolondraete. Los calores del trabajo te tienen ahora me estoy metiendo contigo, que conste. Y te lo tira a la cabeza o les encantan. Bueno, ya te digo yo.
Ay, pero si lo entregas sin el tapón y le cambias el tapón, igual triunfas más. Porque como escucha, que son $125, que no estamos hablando de ninguna tontería. Y los mililitros los dicen. A ver, voy a quitar la ampliación. Son 75 mililitros, ¿eh? A ver, son 75 mililitros. 75 mililitros. 75 mililitros, $125. Bueno, pues nada, quien quiera y quien pueda, pues que apriete. Es caro, ¿eh? Pero bueno, siempre puedes usarlo de jarrón. Le quitas el vaporizador y usas de jarrón. La culpa del calor, siempre es el calor. Oh, pero y nosotros que estamos fogosos perdidos, yo no sé, de verdad. Esto de que dicen de que conforme va pasando la edad y yo me siento más testosterónico que nunca, por Dios. Es verdad, esto de que mentira, es mentira. Yo estoy fatal de lo mío. Bueno, la culpa, sí, la culpa siempre es el calor y los calores que tenemos nosotros. Por cierto, hace mucho calor. Lo que pasa que hoy, gracias a Dios, y ya retomando un poco el tema, hacía un poco más de fresquete. Era horrible, pero ayer sí que fue un punto máximo de calor, ¿eh? Ayer aquí yo no quise ni mirar los termómetros, porque yo estoy convencido de que llegamos a los 40 grados fácilmente, ¿eh? No quise ni mirar el termómetro. Y ya como comenté, tuvimos 2 bajas en el gimnasio. Hubo 2 tíos que se largaron, o sea, dijeron, no, esto es demasiado too much, yo no me encuentro bien, me largo, hasta luego, Mari Carmen. Hicieron hasta luego, Mari Carmen, y se fueron. Y yo los entiendo, ¿eh? Hacía un calor que te morías. Y daba igual que pusieran los ventiladores, que pusieran... Era horrible. En fin, que así nos va. Vamos a seguir con la siguiente fragancia. No, vamos a seguir con una cosa que es interesante, que además tengo que actualizar porque vamos a nombrar a los miembros, que luego siempre los dejo para el final y esto no puede ser. Muchísimas gracias a Germán, a Miguel Ferreira, a Marcelo Yanakini, a El Negre, Nano Sarrián, Nelson Lepe, Santi Hernández, Wendigo, Don Cacahuate, Sandra Ruiz, David Escatolini, Cira, Gabriela Sagüenza, Sebas, Nora Secas, Juan Carlos Arriegada, Dionisio, Aitor Recio, Federico De Luqui, Mario Sanabria, Fernando Redejoz, Freisy Navarro, Fernando Toro Godoy, Luz Pazos y Eduard Petcu. Muchas gracias, perdón, que ya lo diré bien algún día. Petcu. Y muchas gracias a todos los Patreon del canal, comenzando por Nora Secas, Chris Sorenda, Cuachmeca, Cira, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Alen Sarmiento, Patricia Calderón, Isota, Roberto Bebé y Gemina Overseas. Así que me quedo ya también con un poquitín más de espacio, que iba yo un poquito ajustadete de espacio en estos lances. Vale, os leo. ¿Qué te pasa, Silvia, hija? Ya estoy un poco harta de perfumes de fresa, frambuesa y afines. Pues espérate que todavía seguimos. Madre mía, lo que se viene. Estoy hasta las narices, de verdad. Soren lo sabe. Es acojonante. O sea, yo parece que me quejo por vicio, pero es que no me quejo por vicio de verdad. Es que todo lo que voy a presentar hoy tiene súper precios, joder. Y es que me da rabia, porque es que te pones a mirar las páginas de perfumería y todo lo que sale, aparte de que sí, sale mucha morralla, porque sale mucha morralla que es barata, pero no nos interesa. Entonces prefiero tirar y decir lo que sale así como más importante en plan semi-pseudo nicho, porque morralla sale todos los días, pero no estoy interesado en hablar de morralla, pero es que de verdad empezamos por una de 200 y terminamos con una de 600. Esto no es razonable. Pero ¿qué narices está pasando? Que yo también entiendo que ahora, y según me han comentado desde las tiendas, en agosto es cuando empiezan a llegar todas las novedades que hemos estado anunciando a saco, pues desde hace ya meses. Pero es que es desde hace meses y lo que llega es con superprecio. O sea, es que no llega nada barato. O sea, todo lo que llega es superprecio. Y vamos a ver a qué precio, valga la redundancia, nos llega la nueva CK1 Essence, que a esa le tengo ganas por probarla, pero como me dé olor a rancio, se queda ahí en la estantería y le dan fuego, porque el último precio que vimos de referencia me parece que eran 70 y tantos euros por la CK1 Essence. Lo que pasa que no me acuerdo de dónde salió la página en la que la buscó Soren, no me acuerdo dónde era, pero eran 70 y pico euros, o algo así. ¿Quién va a pagar 75 euros por una CK1? Ni de coña, que yo no las pago, o sea, no me da la gana. Hago así, me la echo y salgo cortando. Hasta luego, te hago una review fantasma, pero más pronto que, vamos, pero prontísimo. Pero es que esto es una barbaridad. Ay, madre mía.
Venga, vamos a darle candela. Seguimos con el próximo perfume. Venga, ¿cuál es el próximo? No lo sé. Voy a abrirlo por el WhatsApp, porque tengo que abrir WhatsApp. Esto es un Guerlain, ¿no? Bueno, sí, un Mathieu. Venga, vamos. Buah, esto ya, ¿para qué quieren más? 20 mililitros. A mí me da vergüenza decir estos precios, de verdad. Para 20 mililitros, 175 eurazos, ¿eh? O sea, la botella es una moneda. Es una botella monísima, pero ¿de verdad se justifica para una Guerlain gastarse esto en 20 mililitros? Pues me lo vais a decir vosotros, francamente, porque yo esto no lo entiendo, de verdad. El Art de la Maquillage, aquí está. Esta es la botella, es divina, ¿eh? 20 mililitros. 20 mililitros de esto. 175 euros. El estuche de viaje recargable. Porque lo que se presenta realmente es el estuche de viaje recargable. Es el estuche lo que vale 175 euros, no el perfume, ¿eh? Tú esto, el Falcon Sac. Bueno, el estuche de viaje recargable. Pues ya está. 175 pavos. Para el estuche. Vuelvo a repetir, ahí dentro no hay nada. Ahí dentro lo que va es el vial, que tú rellenas, chiqui, 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 y a tomar viento. Así que ahí vamos. Aquí ya no hay ni perfume siquiera. Es que ya no hay ni perfume. Ni perfume. Uy, espérate que el crío... Uy, madre mía, cuando me escribe tengo que hacer scroll hacia abajo y al infinito. CK1, aquí me lo va a encontrar el chiquillo. Ay, mira, está a la venta. Ay, está a la venta. Está bien, se queda como a la mitad de precio, ¿eh? Ya está a la venta, ya está a la venta, ya está a la venta. Bueno, pues hasta que no cobre, no, quiero probarla. No, paso de compras a ciegas. Me niego. Venga, CK1 Essence está ya a la venta. La tiene Druni, todavía no ha llegado a la tienda, eso también os lo digo. Y dejo de compartir y vamos a ver la CK1 esta, que es la Essence, que estuvimos hablando de ella el otro día, que ya está en tienda. Así que está en tienda y se puede comprar. 50 mililitros la tenemos a 29,95 y los 100 mililitros a 34,95. Ingredientes, pues, a ver, escuchadme, a ver qué tal suena Genaro, si suena fuerte y me quedo ya más tranquilo, ¿vale? Fresca. Provocadora. Oh, sin complejos. Sin complejos. Una fragancia intensa para todos. Calvin Klein CK1 Essence ofrece el doble de concentración que la icónica CK1 EDT. Elaborada con ingredientes de primera calidad, certificados y de origen responsable, CK1 Essence contiene notas de salida de bergamota italiana chispeante y naranja sanguina que aportan una intensidad vibrante a la fragancia. Los acordes de té verde orgánico se empapan en una cálida base de sándalo natural y almizcle suprarreciclado. Sensación limpia y sensual. Un frasco reciclable con un moderno acabado metálico translúcido. Hay que probarla. No pienso comprar a ciegas esto. Porque las carga el demonio. De verdad. Es que las CK las carga el demonio. No dan toda la formulación. Luego a lo mejor en piel también. Igual se queda estupenda, fantástica, que luego te la aplicas y se queda rancia. Y a mí se me quedan muchas veces las CK1, se me quedan súper rancias en piel y hueles a viejo sudado, ¿eh? O sea, lo digo en serio, ¿eh? A mí con CK1, si son frutales, me funcionan muy bien en piel. Y herbales, frutales herbales. Pero cuando empezamos a no decir todo lo que lleva y te la coges y te la aplicas, que me ha pasado, ¿eh? Y tengo ejemplos de eso, de que te la coges, te la aplicas, parece que es fantástica, me la voy a llevar, me gusta, y cuando pasan pues una horita como mucho, empiezas a olerte olor a rancio. Olor a rancio. Y no me fío un pelo. Lo siento, no me fío un pelo. No me da ninguna confianza las CK1. Por lo menos cómo funcionan en mi piel. Y ya sabéis que yo la hidratación la llevo al puñetero pelo. O sea, piel más hidratada imposible, ¿eh? Yo me enfango. Me echo ahí todos los potingues y la crema del universo.
y sin embargo no me funcionan las One. Muy rara vez. Y sobre todo las últimas Summer y todo esto que han ido sacando no me han funcionado para nada, pero es que hasta incluso las Eternity, salvo la Parfum, las últimas Eternity que han sacado, cuando se ha producido el secado y ya han pasado horas, me la solía y digo, si es que huelo a viejo cebolleta, jolín, sí, soy un viejo cebolleta, pero tampoco nos pasemos, como diría Martín, o sea, un viejo meao, o sea, es que no, es que lo siento, no me apetece oler a eso, o sea, es que lo tengo más claro que el agua, me da muchísima rabia. Pero eso digo que, por favor, en la medida de lo posible no compréis a ciegas, porque es que os lleváis cada chasco, y yo el primero, ¿eh? Pero con las CK One siempre me pasa. O la pruebo antes y la dejo pero probarla de verdad, o sea, coger, te la aplicas y la llevas durante un par de horas, 3 horas, para saber cómo evoluciona. O yo me he llevado con las Summer Days, me he llevado chasco. Me encantaba cómo olía en un principio, tanto la Eternity como la otra. Por un lado me cansó la naranja, pero la naranja empezó a tornarse rancia en piel, y luego con la Eternity Summer Days exactamente igual, rancio, olor a viejo cebolleta, y no me apetece oler a viejo cebolleta, la verdad. Así que por eso digo que las voy a probar, y ya cuando las pruebe, si tengo que hacerla la hago, y si no, pues no la hago, porque además llevo unas cuantas ya Eternities y Calvin Klein One que no he hecho. Así que vamos a ver cómo funciona la cosa y cómo avanza, pero por favor, siempre que podáis, no compréis a ciegas. Es muy locura hacer eso, ¿eh? Y luego es muy fácil también estar echándole al reseñador de turno, reseñadora, la culpa de, no, tú no puedes echarme a mí la culpa absolutamente de nada, porque tú eres el responsable de meter tu tarjetita de crédito para comprarte las cosas, no yo. No yo. Yo puedo generar todo el hype que tú quieras, pero hay que ser un poco inteligente y decir, cuidado, vamos a ver. Siempre lo he estado diciendo, cuando no queda más remedio porque no tienes la facilidad de poder probarlo antes y tienes que morir sí o sí en compras online, pues entonces pues te santiguas y rezas. Y rezas. Unas veces saldrá bien y otras pues no saldrán bien. A mí me ha pasado, pero de ahí a echarle la culpa al personal porque hagan una review que te ha encantado y que digas, voy a coger y me lo voy a comprar, jolín, coñe, vamos más despacio. En fin, yo qué sé. ¿Me entendéis por dónde voy? Si no hay más remedio, se compra a ciegas. Pero si se puede probar, no me seáis locos ni locas. Por Dios. No. No, que no se os vaya la pinza, ¿eh? Probarlo siempre antes, ¿eh? Siempre probarlo antes. Dice, ¿qué pones? ¿Qué dices? Tendré que probarlas con las... como las lleva Mari, no me ha dado por echármelas, pero el qué que tienes que probar. Ya se las robaré, pero el qué, ¿qué vas a robarle a la Mari? Tienes un link, bueno, que me dice aquí Silvia, dice, aire a 200 euros. ¿Aire a 200 euros? No me fastidies, ¿hay aire a 200 euros? ¿Hay aire Loewe a 200 euros? No, no me digas eso. Aire Loewe a 200 pavos, el elixir o vete a saber qué, ¿no? Aire Loewe, ¿no? Entiendo. El aire de Loewe no está bien de precio. O sea, son caras porque son caras, pero están bien, no son 200 pavos. Bueno, espérate que tú eres de otros sitios. A ti te meten unos trallazos impositivos en impuestos que te mueres. Ciertamente. Estoy mirando aquí la página de Loewe. 90 pavos. Las aire. La máscara que estoy viendo ahora mismo, a primer pantalla, son 132 euros. De momento lo más barato son EDT a 62. Estoy en página web oficial, ¿eh? A 162 euros el aire Loewe EDT 150 mililitros. O sea, lo más caro ahora mismo son los 162, ¿no? Correcto. Madre mía. Sí que son 150 mililitros, pero un poco de por favor. Uy, la pantalla está súper ampliada. Está a 200. A 125 iría bien. Madre mía, pero qué barbaridad. Mirar. Estamos hablando de que sí, entiendo de que estamos hablando segmento lujo, Louis Vuitton, Loewe, pero es que son 150 mililitros y hay que pagar 160. Estoy hablando de la página web oficial. Luego en tienda está más barata. 162 euros, que además, ojo, que habrá mucha gente que compre en la página web oficial, ¿eh? Hay mucho personal que simplemente por el estatus y el rango de comprar las cosas directamente a firma
lo hace, ¿eh? O sea, las cabezas están como muy locas. Prefieren pagar un pastizal más por tener la presentación Loewe, con el envío Loewe, si es que hay algún tipo de envío Loewe. Por ejemplo, Prada tiene su propio packaging, está súper chulo, pero los Loewe yo no he comprado nunca, lo he comprado siempre en tienda, no sé cómo lo envían, pero hay gente que lo hace por el estatus de comprar directamente en Loewe, ¿eh? 162 euros, 150 mililitros. Y hay gente que se gasta la pasta. Si no, lo tendría en la tienda online. Hay gente que compra, ¿eh? Aquí a ellos directamente. En fin, no sé. Es que esto es un desparrame, ¿eh? Esto de los precios, siempre me voy a estar quejando de lo mismo porque no me parece ni lógico, ni no. Es que me parece ya una ida de cabeza. Tonio, muy buenas. Dice, por eso de que se queden rancias depende de la piel de cada uno más que algo generalizado el perfume en cuestión, ¿no? O fragancias que rancian, se lo hacen a todo el mundo. Veamos. La estabilidad de las fragancias, cuando tú sacas una fragancia o un perfume, el perfumista y el equipo técnico, los químicos normalmente, estabilizan la formulación. Entonces, se trata básicamente de que a pesar del pH que puedas tener, que al final siempre interfiere, no el pH, sino las bacterias. Las bacterias, el bacterio, si eres un bacterio, interfiere. El tema, más que el pH, son las bacterias que puedas tener tú mismamente en tu piel. Pero lo que sí es cierto que yo, por ejemplo, a mí las maderas húmedas y la madera de Gaillac no me funcionan en piel. Nada, cero. No, lo habréis visto muchas veces que digo, maderas a la deriva, maderas húmedas, maderas a la deriva. Siempre lo digo, hago el gestazo, digo, porque es que a mí no me funcionan. No me funcionan, se me ponen en piel, siempre me dan olor a rancio viejo cebolleta. Y no suelo comprar nada que lleve maderas a la deriva, maderas mojadas, húmedas o como la quieran llamar, porque cada vez la llaman de una manera distinta, porque no me funcionan. No me funcionan. Nada, cero. Además es como si me subiera automáticamente la acidez. Pero dentro de todo esto, y volviendo al tema, las fórmulas intentan estabilizar de tal manera de que en un rango. Estamos hablando de gente profesional que tiene equipos técnicos y que además tiene químicos también para sentar las fórmulas, y no pues gentes que se ponen ahí a hacer sus mezclitas allá, aunque a donde sea, y formulan como quieren y les da la gana. Si tú estabilizas la fórmula, se supone que un Chanel número 5 en cualquier tipo de piel tiene que oler a Chanel número 5 y es plenamente distinguible. Igual que, por ejemplo, cuando hubo el momento y el hype de 1 Million, es que es el primero que se me viene a la cabeza, sabes distinguir perfectamente, independientemente del tipo de piel y de sus bacterias, cómo huele. Entre otras cosas porque se queda impregnado en ropa y es estable. En la ropa es estable. Es muy raro que un perfume en ropa no sea estable, a no ser que esté completamente llena de mierda. Si se lleva ropa limpia, aseada y tal, tú te echas el perfume, evidentemente se impregna en ropa y 1 Million olerá siempre de una forma estable a 1 Million. Pero en piel la evolución cambia. Y entonces ahí es donde viene la deriva olfativa. Pero en cuanto a lo que es la estabilidad de la fórmula, se queda como está. Lo que pasa que, claro, evidentemente ya dependiendo sobre todo de las bacterias, hay que entender que una piel joven, limpia y aseada, cuando se eche un perfume X, el que sea, va a funcionarle muchísimo mejor un perfume que una persona ya viejuna, sexosa como yo. Porque yo ya estoy ya en un rango que efectivamente las personas mayores empezamos a echar peste. Entonces hay que limpiarse y llevar la higiene al pelo, porque las personas mayores olemos más fuerte. Técnicamente yo de momento no estoy en esa deriva olorosa, ni muchísimo menos. Pero esto también se ha explicado en los directos y en los vídeos, lo he explicado. En los directos, hay algún que otro directo que lo he estado explicando. Entonces, por eso digo que conforme se va cumpliendo edad, vamos cogiendo aromas y olores indeseables, tal cual. Y no lo podemos cambiar. Y el caso es que en estas circunstancias, efectivamente, por ejemplo, yo mismamente, las maderas a la deriva no funcionan nada.
Entonces procuro no comprar nada que lleve madera a la deriva. Lo que pasa es que son tan zorretes que se cogen, se callan, no dicen la formulación completa y luego te encuentras que te lo compras con toda la ilusión del mundo y te pones a oler y ya en el momento que lo dices, ya está. Madera de Gaillac, madera a la deriva, madera mojadas. Y ya está, huele a rancio. Me huele a rancio, no me las puedo poner. Porque además es que me huelen, a mí, en lo personal, me huelen mal. Otra persona a lo mejor lo huele, no lo detecta, pero a mí no me huelen nada bien. Entonces prefiero obviarlas. Pero las fórmulas de verdad, en eso hay que estar siempre muy tranquilo. Las fórmulas son estables. Un Chanel número 5 olerá a Chanel número 5, un Invictus va a oler a Invictus, un Sabas va a oler a Sabas, y da igual quién se lo ponga, Pepito Jiménez, pero sobre todo, y da igual ya independientemente también de la bacteria, porque cae aquí. Aquí. Esto es elástico, qué asco. Estoy pasando calor por la mierda de la camiseta esta. Me compré un montón en el Primark y son todas elásticas. No han sacado casi de algodón este año y de cuello de pico. Las que hay en el Primark este año que han venido son de estas fit asquerosas con licra y es asqueroso. En fin, oye, es que me agobio, es que me está dando calor y me estoy agobiando. Que así estamos con el tema de los perfumes, Tonio, hijo. Veamos. Ganamos un bouquet con el paso del tiempo, sí, pero es un bouquet indeseable, de verdad, lo digo en serio. Toda la gente que se dedica al mundo sanitario a cuidar personas mayores saben que las personas mayores pues tienen sus olorcicos, ¿eh? Y da igual también que lleves una higiene, vamos, impecable de la muerte, porque al final siempre hay ese regusto ahí. Entonces hay que, a la gente mayorcica llevarla muy limpia, muy limpia, muy limpia, muy bien hidratada y evitamos todos esos olores que efectivamente por la edad pues se van teniendo, pero que hay perfumes que funcionan bien y otros perfumes que funcionan horrorosos en pieles maduras, ¿eh? Hay cosas que a lo mejor has estado usando hace 20 o 30 años, te las pones ahora y a mí me ha pasado y digo, esto no me funciona. Ya no me funciona como antes. Porque voy oliéndola, veo cómo va evolucionando y digo, ya no me funciona como antes. A pesar de estar hidratado, súper duchado, refregoteado, frotado, que frote, que frotín. Porque es así. Por favor, hay una cosa, chicos, que por ser viejo sexoso, también tengo que decirlo. Si tenéis ya una edad, ya vamos por los 40 años, sobre todo no descuidéis la higiene en la nuca, ¿vale? En la zona del cuello de la nuca, porque el poro en la zona de la nuca tiende a agrandarse y se hace gigantesco con la edad. ¿Vale? Y ahí vienen unas pestes y unos olores, aparte de otros sitios, pero en el cuello sobre todo, y os vais a ir dando cuenta que esto se va produciendo poco a poco de una forma paulatina, porque cuando os tengáis que poner una camisa blanca, sobre todo una camisa de color clarito, a pesar de estar súper limpios, las glándulas sebáceas van a estar haciendo la gran putada, voy a decirlo abiertamente, porque vais a manchar las camisas, pero en plan modo salvaje. Entonces, no descuidéis, por favor, ya con ciertas edades. Con ninguna edad hay que descuidarla, pero cuando ya se tiene cierta edad, la higiene en la nuca, que parece ser que es no darle fuerte, hombre, no hagáis sangre, por Dios, porque las glándulas sebáceas de la nuca son una putada. Y las camisas, sobre todo, son claras, se manchan a otro nivel, ¿eh? A otro nivel, ¿eh? Y lo digo por experiencia porque a mí ya me está empezando a pasar. Esto es una cochinada lo que estoy contando, pero es que es cierto. O sea, de algo tiene que servir mi experiencia ya en la edad. Seguramente habrá por aquí algún otro viejo sexoso que podrá corroborar mi información. Las camisas se ponen llenas de porquería, ¿eh? Como no le prestéis atención a la nuca. Vuelvo a repetir, las glándulas sebáceas del cuello es una putada. De la nuca, de la zona de la nuca, además, es que el poro se agranda de una forma muy bestia, ¿eh? Por eso digo que cuidarlo, hidratarlo y limpiarlo muy bien. Y mirar, yo soy anti-esponja, pero estoy viendo que cada vez, conforme se va cumpliendo edad, estoy siendo más aliado de las esponjas. Me dan mucho asco, ¿eh? Tengo que reconocer que a mí una esponja, si por mí fuera, estaría usando esponjas diariamente. Me dan mucho asco. Pero para el frotting y dejar la piel con las células muertas retiradas es lo mejor.
de verdad, o un guante de crin o algo que realmente frotin y te limpie bien y en profundidad. Porque de verdad, encima de que llevas el cuello, que tú te piensas que está limpio, pero por falta de atención, no de higiene, sino de atención al cuello, las camisas se ponen enterquecidas, ¿eh? Pero enterquecidas. Y ojo, cuidado porque nadie me escribe. O sea, entiendo que lo que estoy diciendo mucha gente lo corrobora. Hombre, Anita Belit, muy buenas, Bonica. ¿Qué pasa? Que te acabo de ver, preciosa mía. Muchísimas gracias, Bonica. Muchas gracias. Un saludote muy fuerte, Bonica. ¡Viva Perú! Y lo que estaba diciendo, que por favor, atención con todo esto, porque es que es así. Esto es igual que cuando te pones una camisa blanca, blanquita y tal, las axilas. Cuello y axilas, por favor, a tope con eso. Cuello y axilas, sobre todo a nivel de higiene y frotin, porque el poro se va agrandando con la edad y nos vamos poniendo hechos unos cascajos asquerosos. Así que frotin. Frotin y fuerte. En el trabajo es imprescindible frotarse con esponja después del curro, si no oxidas el cuello de las camisas, se ponen asquerosos. Asquerosos, ¿eh? Asquerosos. Bueno, vamos a continuar con las... bueno, Andrés, cariño, chiquitín, no puedo, sí, la taza. Escúchame, hay un directo completamente, prácticamente dedicado a Eurofragance, que son los fabricantes de la taza. Así que, por favor, te pasas, los ves y todos contentos y felices. Esto está más que hablado ya en el canal, pero muchas gracias, Francisco, tienes toda la razón. Yo con 63 lo noto y más mi esposa. Claro, porque ellas son sobre todo los que lo sufren, porque ellas son las que saben restregar y frotar. Es verdad, los cuellos de las camisas. Yo me he cargado un par de camisas haciendo frotin para intentar quitarle la mancha al cuello y he llegado a romper un poco el tejido por pasarme frotándole y no hacerlo bien con el jabón lagarto de toda la vida. Pero no haberlo hecho con el jabón lagarto de toda la vida, que funciona muy bien para todo eso. Pero es cierto, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? O sea, la higiene es fundamental y frotin con esponja, con un guante de acrílico y tal. Vuelvo a repetir, me parece una cerdada y una cochinada porque se llenan de porquería, de bacterias, de bichos, y todas las porquerías que puedan coger de un cuarto de baño, aunque sea el tuyo de tu casa. Me dan asquete, pero tengo que reconocer que son efectivas y sobre todo a determinadas edades y hacen falta. A determinadas edades hacen falta estar frotin porque se limpia muy bien la piel. Tú pasándote la mano no entras con la profundidad que debes dentro de la pelleja y por lo menos la esponja arrastra mucho más y te ayuda a hacer más presión y a llevar más para adelante pues todas las inmundicias que tienes en el cuerpecico serrano. Ay, en fin, es así y es una máxima. O sea, hay transferencia. Como diría en el mundo del maquillaje, Anabeli lo sabe, como diría en el mundo del maquillaje, se produce transferencia, pero transferencia asquerosa, repugnante. Y sacarle lustre a una camisa que me he salido y que ya estoy. Que sacarle lustre a una camisa blanca, he sido yo, me he salido, me he ido para atrás y me he salido. ¡Mierda! No puede ser. No puede ser, esto no puede ser, esto es un desastre. Que sacarle lustre a una camisa blanca es muy complicado, ¿eh? Es una asquerosidad. Y venga, que dale con cuidado, dale con un cepillito de cerda, que no se rompa, que no sé qué. Bueno. Que no hay necesidad de eso si se va limpio, pero aún así, aunque vayas limpio, al final los cuellos se quedan hechos una asquerosidad. Y en la zona de las camisas y las camisetas, la zona de la axila, por muy limpia que vaya, siempre se quedan rozaduras, pues seborreicas. Sí, tal cual. Esto que estoy diciendo es una guarrada, pero es una cuestión de higiene. Y esto interfiere en los perfumes, que es lo que nos atañe. O sea, no penséis que es que con la sudoración pasan todas estas cosas. La ropa también siempre... Es que cuando yo me parto de risa cuando veo gente que dice, ¡hoy! Pues en la ropa huele 4 días. Pero pedazo marrana, limpia la ropa porque yo me pongo algo y automáticamente es que tengo que ponerlo a lavar. Si veo que no está sucio,
un enjuague le tengo que dar con jabón, una limpieza en la lavadora con la programación cortísima para simplemente que sea, pues eso, para quitarle el sudor lo poquito que lleve, pero no me dejo un perfume puesto en la ropa, ves a ver cuántos días, porque sigue oliendo al perfume. Por favor, por el amor de Dios, Cristo bendito. Qué guarrería. En fin, que así vamos. Vamos a atacarle a más perfumes. No sé qué es lo que viene. A ver, haciendo scrolling. Mira, el CK1 me ha servido de algo. Es aquí haciendo... Ay, de verdad. Pues esto no lo conozco. Esto no lo conoce nadie seguramente. Esto se llama Le Jage. Mira, pero es en alemán. Es de Müller. Esto es alemán. Le Jage. A ver, acepto aquí. Es baratita. Cuesta 16 euros. Y no tengo consideraciones por lo que estoy viendo. O sí que hay información del artículo, detalles del artículo, así en las notas. Agua de perfume, hay 3 notas solamente. Venga, vamos a compartir, vemos la fragancia, es baratica, es una fragancia que concretamente estamos hablando, 30 mililitros salen a 16,95 y 50 mililitros salen a 20,95. Os lo voy a compartir, esto es para mujeres. A ver, presentación, compartir pantalla. Aquí está y compartimos. Este es el perfume con las presentaciones que tiene. A ver, esto lo estáis viendo bien, que lo supervise yo. Ah, sí, porque lo he dejado yo ya ahí bien en grandote. A ver dónde está el cuadrito que vea dónde estoy. Vale, aquí. Bueno, pues esta es la presentación. Hay alguna presentación más de fotografía, la cajita por la parte trasera y esto es por la parte delantera. 20,95, la presentación más alta que tiene, 50 mililitros. Y aquí debajo nos dice que es un perfume que se confiere como Mujeres y que tiene las notas de salida almendra, en el corazón gardenia y en la base cedro. Dice que nos comenta que haga una pausa y respire profundamente. La Jage Signature Eau de Parfum de Lina Jarque es una elegante fragancia golosa del color ámbar que combina una mezcla de suavidad calmante con un toque de sensualidad y feminidad. Dice, el aroma comienza con la nota de almendras agridulces y avanza hacia el corazón de flores femeninas de gardenia y heliotropo antes de concluir con la madera de cedro y delicado almizcle. Bueno, pues hemos sacado leyendo el texto que hay más notas aparte de la almendra, la gardenia y el cedro. Gracias. El Eau de Parfum Le Jage Signature resulta especialmente eficaz en un elegante frasco de delicados tonos melocotón y líneas asimétricas. Le Jage Signature encarna el éxito de Lina al alentar a las mujeres a confiar en sí mismas, empoderamiento, power y encontrar su propio ritmo en la vida. Dice, una fragancia cautivadora, suave y elegante a la vez, que inspira a las mujeres a poner su propio sello en sus vidas. La que pueda, claro, pobreticas mías, como todo, y pobreticos míos, que aquí hay de todo, como en botica. Oye, si vais escribiendo cositas, que aquí hay gente. Os recuerdo que una cosa me llama like. Los likes son gratis. Lo que no es gratis, claro, efectivamente, son los superchats y los superstickers, que de vez en cuando se agradecen. Menos mal que de vez en cuando entra alguno, pero muy de vez en cuando. No entran con la misma alegría que entraban antes. Y mira que hay gente, ¿eh? Me muero de ese. Me muero de ese. Ay, las personas mayores también nos tenemos que hidratar. Es muy importante la hidratación en las personas de la tercera edad como yo. Así que a hidratarse muy bien, ¿eh? Y beber mucha agüica. Oh, qué rica que está el agua, por Dios. Si por mí fuera estaría siempre enganchado, como buen pistis. Ay, venga, agua. Por cierto, Acuario no tiene nada que ver con el agua. Es un signo del zodiaco, según dicen, de aire. No es Acuario, no es agua, es aire. Yo no creo en esas mierdas, pero bueno, es que se me ha venido así. Uy, el crío me ha escrito algo. Vamos para abajo. Scroll. ¿Qué me ha escrito? Hoy la tienes en Parfumo. Vale, gracias, nene. Da igual. Ya está. A mí me gusta poner las páginas web. Venga. Siguiente. Ay, venga, esta, que también supongo que saldrá de... Ay, madre mía, otra vez, qué precios. No puede ser. The Nose Behind. White Collection Monica Limited Edition. Os la comparto. Esto es muy fuerte.
Bueno, en fin, super precios de nuevo. Es lo que nos toca. Si no han publicado nada más, voy a echar un repaso por aquí a ver si nos han publicado algo. No, lo que siguen publicando es súper caro además. Tenemos fragancias del día también, ¿eh? Hay fragancias del día. Estas son retrasadas que tengo, pero telita marinera de lo que están publicando. O sea, es que me parece acojonante. Venga, vamos a ello, pero es que, por Dios. ¡Ay, qué gusto! Me está dando algo de aire. ¡Ah, por favor, sí! Airecico para el orgaz. Oh, gracias, dioses del Olimpo. Estoy sudando como un pollo. ¿Dónde está la Gritty? Bueno, este es de Gritty. Esto es Gritty. La firma Gritty, ya sabemos todos que es carísima. 260 euros. White Collection Mónica, que es esta de aquí, que no puedo ampliaros más. Sí, si le doy aquí, sin mirar. Mónica, extracto de perfume. De Gritty, ultra mega precio y 260 pavos. Si es que ahí estamos. Esto, vamos a ver qué es lo que nos comentan, ya lo estaréis viendo. Dice, el universo Gritty Venezia pertenece a un espacio sublime donde la poesía, los viajes y las sensaciones abrumadoras enriquecen la paleta de fragancias con una belleza incontenible. Las preciosas y fascinantes historias de del noble alquimista y viajero Alville Gritty revelan la pasión y la exploración interior y abren una ventana imaginaria a mundos impresionantes. He dicho, caso cerrado. Descripción del producto. Oh, venga, vamos a ver, pero peonía, lichi y acordes afrutados para la fragancia. Así que ahí que nos va, esto para acá y esto para allá. Dice, con motivo del 15º aniversario de Gritty Venezia, Luca Gritty envía una fragante carta de amor a Mónica, su compañera, la musa rebelde y la fuerza que inspira al perfumista cada día. Las peonías de Mónica absorben el sol y la brisa y guardan secretos para dos de sus pétalos. ¿Dos de sus pétalos? No entiendo. Tocados por el aliento de la primavera, me he vuelto sexoso, ya sabéis lo que me puedo estar haciendo yo. Besan, y ordinario, besan suavemente las mejillas color melocotón, murmuran palabras románticas al jazmín y se funden con las notas melosas y cremosas de qué, chiquitín, tú estás un poco salidete. Dice, un toque de lichi, ay, el lichi, ves, este hombre está un poco de aquí que está sexoso. Le da a la mezcla una frescura frutada, llevándola hacia una base de maderas claras y almizcle blanco suave. Chimpún. Pues ya está. Ala, Gritty, vete por ahí. Hoy, por favor, no habéis escrito nada todavía. Me tenéis un poco triste. Un poco triste. Un poco bastante triste. Mismamente. Vale, pues de aquí nos vamos a ir a más. El Gritty que das cuando te dicen lo que cuesta y tanto, hijo mío, 260 pavos, venga, vamos, pero es que las que vienen no van a ser menos. Bueno, la Lovely de Summer ya la hablamos porque dije que era, hostias, es que no me acordaba yo de haberla visto, o sea, sí que la dije, pero la Lovely, que es como la Pomelato 67 de la botella, es súper parecida, ¿eh? Sobre todo más que nada por el colorcillo ese que tiene así azulón, pero es que son 89 pavos, ¿eh? Es que estamos hablando de que una Lovely de la Sarah Jessica Parker son 89 euros. Para quien no estuvo en el directo de ayer, que me parece que fue ayer cuando la puse, creo, no me acuerdo muy bien, o el de ayer o antes de ayer, pero yo sé que la he puesto, la voy a poner para que la veáis, pero es que es carísimo esto. 100 mililitros de esta Sarah Jessica Parker, 89 euros. Lovely Summer, bergamota, ambreta, cardamomo y almizcle floreciente cuando no son reciclados, claro. En las notas medias lleva plumeria, flores blancas y especias cálidas. Y luego en el fondo, sándalo, ámbar y almizcle de piel. Me acuerdo porque yo decía, esto de almizcle de piel, ¿qué mierda es esta? Que se han inventado ahora. Entonces, pues bueno, aquí está la Sarah Jessica Parker, bien de lejos, que no se vea porque está hecho un... Está horrible, tengo que decirlo. Esta mujer está horrorosa. Nunca ha sido guapa, ¿eh? Nunca ha sido guapa. Solamente la vi así como más encantadora con Ed Wood.
En Ed Wood sale graciosa, seguramente porque el blanco y negro le sienta bien, pero esta mujer no es guapa, ¿eh? Tiene cara de brujita y de hecho hizo personaje de bruja ahí en la, ¿cómo se llama la película de las brujas? No sé, pero hacía de la bruja guapa tonta, pero de guapa no tiene nada y de tonta tampoco tiene nada. Esta mujer de tonta no tiene un pelo. Fue ayer, ¿verdad, Soren? Bueno, pero ahora vamos con Puig, que es lo que le da. Puig está desatado. Entre la primera colección que ha sacado de las fragancias para Selfridge de Paco Rabanne, que luego eso se va a vender por todos lados, eso está más claro que el agua. Ahora vamos con Christian Louboutin y les mete a Christian Louboutin 1, 2, 3, 4, 5 perfumes de Christian Louboutin. Ay, que es un dolor y una clavada de estómago, porque son 80 mililitros, 210 euros. Las botellas de Louboutin ya sabéis que están basadas en lo que son los esmaltes de uñas de Louboutin, que tienen esta forma. Vale, me parece muy bien, muy bonito y muy fantástico, pero es que yo creo que yo estos precios no los entiendo. Louboutin es alta zapatería, todo lo que ellos quieran, muy artesanal, todo esto, pero lo que no comparto son los precios. Y además, es que no los entiendo. 210 euros, 80 mililitros de esta Fetish Liris de Louboutin. Las presentaciones que tiene con respecto a la recreación infográfica, estas son recreaciones infográficas, todos ellos, pues son esto. Que la botella está bonita, está chula, todo lo que tú quieras, en las dimensiones con lo que es el plástico este del tapón son grandes, lo que es la botella son 80 mililitros y ya está. Esto no, esto ya aquí está tocado. Ya habéis visto que tiene la suela roja, la Louboutin tiene sus suelas de zapatos son rojas. Aquí la muchacha tiene las uñas de sintéticas ardiendo. Qué horror, porque encima parecen manos de bruja, nunca mejor dicho, pues son manos que son larguísimas, horribilantes de feas, y esto es Puig y sus inventivas, con un estileto que también ya de paso meten el estileto y así recuerdan que tienen un perfume que se llama Good Girl que pueden vender. El caso que nos dicen que todos los detalles son jugosos, dice que es un homenaje, madre mía, qué letra, esto no lo leo yo ni pegando saltos, ni de coña. Dice, es un homenaje, he tenido que ampliar ahora mismo ¿a cuánto? La ampliación está a 150. Es un homenaje a uno de los ingredientes más nobles y refinados de la perfumería, una creación que celebra el esplendor del iris. Caroline de Moore, maestra perfumista, dice, icono de la perfumería del lujo, el precioso iris es conocido como el oro azul. Bueno, tócate la seta. Dice, un homenaje al iris que se yergue impartiendo notablemente su poderoso y delicado aroma polvoriento, ya estamos con los polvos, y cremoso a la vez. Aquí se encuentra con el pachuli para el más tenebroso de los descensos. ¿Quién quiere descender? Las notas florales y terrosas evocan un aire de elegancia atemporal, encendiendo una llama invisible de deseo como una promesa sensual de lo que nunca será. Sumérgete en un encanto ardiente de Fetish Liris. Bueno, pues esto lleva lirio y pachuli técnicamente, evidentemente, claro que llevará mucho más. Dice que tiene aquí más información del producto. Pues no, le pincha más información del producto y dice la referencia del producto y el volumen, que son 80 mililitros. No detalles jugosos, no viene nada más, ni formulación, ni nada. Esta es la presentación de las Fetish de Christian Louboutin ejecutadas bajo licencia de Puig. Vale, pues esto lo voy a poner porque como esto va a ser estándar en todas las fragancias, lo voy a poner con Genaro. Ahí vamos. Ella está sentada sola en la terraza de un café. El ruido de la multitud y de la calle concurrida la rodea. Y, sin embargo, permanece sentada, imperturbable. Muy bien, qué poético. Toda su refinada sensualidad despierta naturalmente la envidia. Claro, ¿qué te voy a La decir brisa yo? sopla y le quita el aroma del iris de la piel desnuda. Es natural que lleve la materia prima más preciada de la perfumería. Claro, lo que te digas. Las notas florales y terrosas evocan un aire de elegancia atemporal, encendiendo una llama invisible de deseo. Me A estoy medida que poniendo avanza, perrete y todo. dejando atrás el recuerdo ardiente de una mujer irresistible, su esencia sigue siendo intensa.
Solo quedan las extravagantes notas de fondo del pachulí. Claro. Como una promesa sensual de lo que nunca será. Di que sí. La fuente de su ardiente sensualidad. Fetiche L. Iris de Christian Louboutin. Muy bien. Ya está, chimpum. Esto es un rollo patatero que nos cuentan aquí para que nos gastemos 210 euros y seamos felices pensando que nos hemos gastado aquí una cosa estupenda, ¿no? Morrocotuda. Os leo. Tonio, el tapón parece un homenaje a una cosa muy mala que tiene 3 cas seguidas. Muy mal rollo, ciertamente. Dice más de una pudiente comprará el perfume para deshacerse del marido. Es que es pincha, ¿eh? Igual que, ojo, cuidado, porque lo he dicho muchas veces, los perfumes de... Yo lo digo, los perfumes de Penhaligon's, los que tienen las cabezas estas que llevan las astas, esos perfumes son armas mortales, de verdad, porque pinchan. Y cuando digo que pinchan es que pinchan. Y pinchan mucho además, ¿eh? Así que no te puedes despistar a la hora de cogerla, porque a mí me ha pasado varias veces que yo le he echado la mano a alguna de ellas, a la que tiene la cabeza de ciervo, a la del toro, le pego el tirón y le pego el tirón y yo gilipollas le pego el tirón y son magnéticos, pero le pego el tironaco, lo cojo de los cuernecicos y me los clavo. Así que, ojito, cuidado. Estoy viendo aquí Kickboxer, no sé qué, no sé cuántas. Es una cosa que me está poniendo nervioso y todo. Aquí un fortachón hermosote, que es gay, por cierto. El Kickboxer contraataque. Debería de cuidarse los dientes. Los tiene muy mal. Arréglate la boca, bonito. En fin. A mí mal rollo es porque no tengas un percance con él. No, es que te lo puedes clavar, pero vamos, directo. Algo de la Semana Santa que da menos mal rollo, pero aún así, hombre, no sé, el capirote, a mí no me gustan mucho los capirotes, ¿eh? Adiós, ojo. No te claven los cuernos de nada ni de nadie. David, quién sabe, la vida... Uy, qué barba más poderosa tienes, David. No sé, hijo mío, la vida da 20.000 vueltas. Al final terminas... Bueno, te puedes... Hay veces que a mí me gusta más clavar. Lo tengo muy claro, que a mí me gusta clavar y no ser clavado. Así que no, clavado nunca. Clavar todo lo que haga falta, pero clavado nada. En fin, vamos a lo que vamos. Nos ponemos perretes sexosos yo mismamente. Necesito muy poco para ponerme. En fin, que a lo que voy. Segundo, Fetish Levan. O algo así. Levane, 210 eurazos. Compartiendo esto también. Son 5 fragancias de la Bután. Así que ya vamos por la segunda. Ay, madre mía. Esto es el acabose. Venga, vamos, Fetis Lébano, esto es del ébano. Venga, compartimos. Pues aquí está. Nenes, nenicas, aquí está la presentación del Lébano y aquí la presentación ya nos varía. Espérate, voy a reducir el tamaño porque así vemos la fotografía completa y si no, es que no la vamos a ver. A ver, aquí está 110, no la tengo que poner a 100. Aquí ya me entra bien. Vale, siempre entra bien si va lubricadito. Y si no, se le escupe. Aquí... tenemos el arma mortal, el capirote con la botella, exactamente igual. Tenemos a la muchacha que está posando aquí con esta cosa que se puede saltar perfectamente en un ojo. Y luego tenemos a un muchachote haciendo una cosa muy rara con su semiseudomusculatura, que la verdad es que no es que está fibrado, pero tampoco se le ve ni mucho bíceps ni nada. Sí, se ve, está retocado también, eso también lo digo, ¿eh? Y luego tenemos aquí esto que es más erótico festivo todavía. Hay que tener un cuidado con algunas fotos. Me estoy dando cuenta de que ¿por qué tiene que ser una pareja hetero? Es un hombre y una mujer. Mira qué cacho de nuez tiene aquí este. No es una mujer. A ver si se pierde ya la cosa esta en medio. Mira qué nuez hay aquí. Hay aquí un cacho de nuez. Además es un hombre con un pecho de hombre. Y luego tenemos aquí una mujer. ¿Por qué? ¿No son tan inclusivos todos? ¿No quieren inclusión? Pues se apliquen el rollo, ¿no? Vamos a dejar esta foto así, que es como muy erótico festiva. Y es muy fálica.
No sé si os dais cuenta de que realmente esto es como muy fálico. Tienen el falo en el pechote enganchado. Yo lo digo así, tengo las testosteronas arriba. Lo siento. Yo puede que sea mi mente que ve cosas que no existen. También lo digo. Mi mente puede ver cosas que no existen, pero esta fotografía creo que está cargada de intención no porn. Bueno, en fin. Vamos a lo que vamos. Y siempre estamos con detalles jugosos. Bueno. Scroll y ampliando, porque yo esto no lo leo ni de coña. Bueno, la madera de cedro es un ingrediente excepcional que quería sublimar sobredosificando su profundidad amaderada. Una auténtica firma de alta perfumería de Jean-Claude Christophe Roule, maestro perfumista. Leemos más. Refrescante y atractivo, un toque de coco. ¡Hoy coco! Contrasta a 210 euros. Contrasta con dosis de madera de cedro densas y profundas, inusualmente altas. Fuerza y seducción a la vez. Con cada movimiento, una explosión irresistible, frescura llena de aire, la sutil esencia de coco persiste en la atmósfera, añadiendo una dimensión adictiva a la experiencia sensorial. Sumérgete en un encanto atrevido con Fetish Lébano. Muy bien, familia frutal amaderada. Lleva, según esto, pone que agua de coco y ébano. Vale, este es el clip. Así. Y ya está. Yo creo que... Y ahora sale la butana ahí con su calborota también en el follón. Vale, aquí son las fuerzas, las nieblas, las no sé qué. Si queréis os pongo un poco aquí. Pero yo creo que esto es lo mismo que había en el otro texto. 210 euros agregar a la bolsa, saltar al final de la galería de imágenes. Bueno, vale, vete. Saltar al comienzo de la galería de imágenes, almohadilla nuevo fetiche LEBN, agua de perfume 80 mililitros, añadir a la lista de deseos. No. Fetiche LEBN, EAU de perfume 80 ml, 210 euros agregar a la bolsa. No. Cambios y devoluciones gratis, realizar pedido por teléfono, todos los detalles. Se puede sentir su presencia, incluso antes de verlo entrar en la habitación. Una masculinidad cruda que merece atención. Sus músculos tensos se mueven debajo de su ropa. ¡Uy, qué músculo! ¿O son cuerpos cavernosos? ¿Qué músculo? ¿A qué te refieres con músculo? Mientras te encuentras cara a cara, el aroma del cedro te envuelve, mezclándose con el aura de fuerza que emana de él, una niebla de armadura que lo transforma en una versión más fuerte de sí mismo. Con cada movimiento, una explosión de irresistible frescura llena el aire, amplificando el encanto de su presencia. La sutil esencia del coco persiste en la atmósfera, agregando una dimensión adictiva a la experiencia. Queda claro. El trasfondo y el fondo de esto es hipermegafálico. Está clarísimo. Lo siento. Aquí no hay más. Aquí no hay más. Ya ellos mismos se han descubierto. Dice echarle la culpa al calor que nos afecta. No hay que echarle la culpa al calor. Se lee el texto y el texto dice bien claro hacia dónde va dedicado esto y a dónde va puesto y dónde se pone todo. Dice que está cargadísima de cedro, pero la nota es ébano. No son lo mismo. No es lo mismo un cedro que la madera de ébano. Vamos a mirar el Wikipedia. A ver, madera de ébano, que es negra. La madera de ébano es negra, no es la misma. Y el cedro es cedro. Además, yo tengo aquí un cedro. Bueno, aquí no, en mi casa no, en la casa de mis padres. Ébano es el nombre dado a una densa madera negra. En el sentido estricto, es producida por varias especies de género Diospyros, pero estas maderas del mismo color o color oscuro de árboles completamente sin relación son a veces también llamadas ébano. Esto está sacado en el Wikipedia. Vamos a ver. Ébano de Ceilán, de la India, de Lanka, de Sri Lanka me refiero, y nativa del oeste de África. Vale, pero el cedro es el cedro y el cedro no tiene nada que ver con el ébano, ¿correcto? Es que te quedas así diciendo, pues bueno, pues vale, sí, yo también me he coscado del tema. Pero digo, bueno, paso. Es que, claro, ¿sabes lo que pasa? Que se juntan las monsergas y las chuflas del marketing con todo lo que es la perfumería y entonces al final, pues dices,
Lo comido por lo servido pasó de todo. 4 pueblos y ya está. Si es que muchas veces pues no te queda otra. Pero que es así, ¿eh? O sea, es que... En fin. ¿Qué queremos? Si es que tenemos lo que tenemos, si tenemos lo que nos merecemos. Dice que está cargadísima de cedro, no sé qué. Bueno, si esto ha sido lo último que te he leído, lo que está cargadísimo de cedro. Y ahora vamos a otra. Venga, vamos a otra. Otra, voy a cerrar y retomo la siguiente que se llama L'Essence. O L'Essence. Sí, L'Essence es tal cual. Voy a dejarlo al tamaño de 100, que he ampliado a 200. Lo dejo a 100. Este de color como... Es un color violeta esta fragancia de Louboutin. 210 euros también. Es que manda huevos. Manda pelotas esto. Y venga, a compartirla. La madera de ébano es originario de los países del Congo, ¿verdad? Sí, lo he leído. Vale, entonces, No Limits está reseñado en el canal, ¿eh? Si no he retirado el vídeo, No Limits está reseñado en el canal. Te echas un vistacico porque me parece que eso está reseñado en el canal y te coges y te ves la review, que para eso está hecha. Ay, mi niña, que está aquí mi gorda, mi Cayetana, más bonita que todas las cosas, qué cosa más bonita. Bueno, vamos a compartir la siguiente. Vamos con la siguiente. Ay, qué pesadilla de Louboutin, estoy hasta las narices. Y tenemos más cositas, que no solamente se queda en Louboutines. Venga, esta, la morada, esta, color violeta. Esta es la presentación que tiene. Y venga, a ver, siguiente fotografía, que sería esta, que es el rollo así como más incienso, o por lo menos quemado, ahumado. La muchacha que sale con esta cosa así siempre posando, es la misma cría. Aquí tenemos al chulo, mostrando sus trapecios y sus hombros, torneados fitness, de hacer crossfit, y luego pues una serpiente aquí en medio. Renderizada, por supuesto, esto es completamente digital. Aquí nunca ha habido ni una mano, ni un perfume, ni una serpiente. Esto también tenerlo claro. Y luego pasaríamos pues a toda la colección que aparece que aquí. Detalles. Ay, madre mía, es que vosotros pensáis que yo puedo leer esta letra, ni vosotros, ni teniendo la mejor de las vistas. O sea, es que esto no hay quien lo lea. Bueno, el incienso tan místico como precioso se contrasta con un cóctel explosivo de especias. Paul Guerlain, maestro perfumista, una mezcla atrevida de especias picantes y frescas, un magnetismo cautivador, una explosión de frescura mística realzada por la pimienta que evoluciona hacia especias seductoras y maderas cálidas. Leemos más y nos dice que es adictivo y enigmático. Sumérgete en un encanto cautivador de Fetiche L'Essence. Dice que esto lleva pimienta negra e incienso. Información del producto, y me remontan aquí que este es el vídeo. Espero que no salga nada, que se vean cosas erótico-festivas. Nada, es cortísimo, no tiene nada. Y ya pasaríamos a lo que nos relatan aquí con respecto a la fragancia, que voy a tirarle de aquí, porque si no me va a leer agregar a la cesta, no sé qué, quintas. No. Levanta la vista del libro y mira a su alrededor brevemente antes de perderse nuevamente en sus pensamientos. La gente que lo rodea anhela su atención, pero él permanece distante y casi misterioso, aunque exuda un aura cálida que crea un contraste irresistible. Lo que tú digas, mona. ¿Qué clase de hombre posee tanta confianza? El que tiene 210 euros. Atrayendo a la gente hacia él con un magnetismo cautivador, claro, como si fuera una fruta prohibida. El lugar está lleno de su carisma cautivador, lleno de su aroma adictivo, caliente y frío a la vez, picante y fresco. Un contraste místico como el hombre mismo, una explosión explosiva de pimienta refrescada por una frescura crujiente. Adictivo y enigmático. Su aura misteriosa. Fetiche L'Essence de Christian Louboutin. Muy bien, de Puig, vale. Pues me ha llamado la atención, es decir, entiendo que Guerlain no tendrá contrato cerrado con Louis Vuitton, empresa a la que pertenece Guerlain, evidentemente, y le permitirán hacer trabajos externos, cosa que, por ejemplo, a Paquito te Cruje
a no ser que lleguen a algún tipo de contrato porque a él le interese mucho hacer algo con otra firma, el contrato lo tiene cerrado con Louis Vuitton. Así que dice, ¿por qué tanta palabrería? Pues Silvi, hija mía, porque hay que vender. Es que el tema es que hay que vender, pero, o sea, tú imagínate, no, se está viendo día a día. Aquí en el canal estamos leyendo, y si no lo lee Genaro, todo el tema del marketing que nos ponen las empresas y es bla, 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 y sueños, sexo, viajes astrales, viajes a los infiernos, torturas, empoderamientos, todo lo que te puedas imaginar, todo eso es lo que aparece en los textos del marketing de los perfumes. Y siempre es lo mismo, ¿eh? O sea, creo que es de las pocas cosas que no han cambiado. O sea, tienes que transmitir un aroma a través de las palabras, pero es que lo hacen siempre de una forma tan aburrida, pero tan aburrida. Claro, nosotros es que estamos aquí todo. Hombre, Ezequiel, muy buena, bonito. Estamos todos los días leyendo esto. Entonces, escuchar lo mismo 80 millones de veces cansa. A mí me cansa y yo entiendo que a vosotros os pueda cansar, pero si sirve para que realmente despertemos, no del wokismo, sino despertar de ver que nos están tomando el pelo, pero el pelo, así tal cual, todo el pelo del universo nos están tomando, pues bueno, pues de algo nos servirá los poquitos que estemos aquí y que seamos conscientes de que nos toman el pelo, pues si nos toman el pelo será porque nos dejamos que nos tomen el pelo o por educación que nos callemos normalmente, porque hay veces que más vale hacerse pasar por tonto y no desvelar todas tus cartas, pero es un coñazo. Es que es un coñazo y además escriben tan mal muchas veces que no tienen cohesión las frases, simplemente son frases sueltas sin ningún tipo de sentido ni de nada que van colocando porque suenan bien y el texto te pones a leerlo y no es un texto compacto, son frases y además frases que no son con punto y aparte, sino punto y seguido, con lo cual se lee como si fuese de corrillo, pensando que estás dentro del mismo contexto y son frases completamente inconexas. Y sí, así funciona. Así estamos. Bueno, no sé cuántas nos quedarán ya. Creo que poquitas. Estamos con el Sense. Venga, nos quedan 2. Qué cansera, qué cansera. A ver que tengo aquí un mensaje del chiquillo. A ver, espérate, que tengo un mensaje del chiquillo. A ver, scroll. Anda. Ah, vale. Uy, qué bien. Tenemos Discovery Set también. Uy, qué cosa más bonita. Bueno, vamos a presentar esto. Ay, que no puedo más. Estamos con Lambré. Vale, Lambré, me parece que sí le he hecho clic al enlace. Lambré. Sí, correcto, Lambré. Vale, venga, pues entonces la cierro. Voy a reducir el tamaño de pantalla para que se vea bien. Cuando le dé a compartir, lo pongo a 100. Esta tiene color ambarado. Así que presentamos, compartimos la pantallica. Y nos vamos aquí. Y aquí. Me estoy dando cuenta de que he cerrado el dashboard de la plataforma morada. No estoy viendo lo que hay en la plataforma morada. No sé si Son está en la plataforma morada, pero yo no estoy viendo. A ver, no me he metido en la plataforma morada. Un segundo. Y llevo ya bastante tiempo y es que no me he metido. A ver, espérate. Vale, perfecto. Y hay espectadores. ¡Hola, espectadores de la plataforma morada! Que lo siento. Ahora estoy aquí con vosotros. Os recuerdo que os podéis hacer suscripciones, ¿eh? Suscribiros al canal del Orgaz, que os necesito más que nunca. Tenéis que darme alimento y sustento. Lo mismo que con los superchats, los super stickers y super todo. Sí, es que no estaba dentro, ¿eh? Ya la verdad lo habrás visto que no estaba porque no estaba. No estaba. Fallo mío, error mío. Venga,
vamos a lo que vamos, que es con el hambre de Cristian Louboutin. Se me están atragantando, tengo que ser muy franco, se me están atragantando. Estoy deseando terminar esta tanda de Louboutines porque es que se me están haciendo cuesta arriba. ¿Dónde estás? Lambré, aquí. Compartimos. Mirad, esta es la presentación del Lambré. Igual, mismo precio, 210 euros, 80 mililitros, un coñazo. La presentación fotográfica que tiene pues es esta. Aquí. Las botellas están chulas. Tengo que decir que las botellas están chulas, pero vamos, que yo no pago esto. Lo siento mucho. No lo pago, no lo pago, me niego. El muchacho, la muchacha, y ahora están haciendo cosas raras con la botella en la espalda. Aquí es que creo que le gusta al uno y al otro el tristras por detrás. Esto está claro. Aquí intentan decirnos tristras por detrás. Antes estábamos con los cuerpos cavernosos en los pechos y ahora tenemos el tristras por detrás. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Yo creo que es muy claro lo que nos quieren decir. Detalles jugosos. Voy a ampliar. Venga, vamos. Control, scroll. Bueno, quería reinterpretar esta firma ámbar, introduciendo un toque inesperado de frescura verde, contrastado por el pachulí, explica Delphine Loubou, maestra perfumista. Embriagador, hipnótico, ámbar oscuro y nardo. El deseo ardiente se roza con el placer peligroso. Es que está más claro que el agua. De la flor más carnal del perfume. El ámbar cálido y narcótico envuelve las facetas florales verdes de el nardo. Aquí en esta región el nardo siempre ha sido referencia a los cuerpos cavernosos. Yo lo digo así para que se me entienda y YouTube no me castigue. Entonces, tristras por detrás. Una visión de sensualidad sutil. El ámbar afrodisíaco adictivo se esparce por el aire. Un rastro de lujuria y pasión. Sumérgete en el canto sensual de la fetiche champagne. Vale, Chipre ambarino. Y si nos vamos para abajo, ya vienen las palabricas supuestamente escritas por Louboutin. Supuestamente. Esto yo creo que no es de él, la verdad, ni de coña. Aparece en la calle. Una visión de sutil sensualidad. Una a una, las cabezas se giran, claro, incapaces de apartar la mirada. Hipnotizados por su encanto, anhelando acercarse, moverse a su lado, piel con piel. Claro que sí. En su presencia, el aire se siente un poco más cálido. El adictivo ámbar afrodisíaco se arremolina en su piel desnuda y en el aire, claro, atrayendo a todos los que se cruzan en su camino. ¡Ay, promiscuidad! El olor narcótico del nardo blanco se mezcla con la mezcla, como un abrazo carnal. ¿Veis? Por donde pasa, deja un rastro de lujuria y pasión a su paso. Su secreto. Fetiche el hambre de Christian Louboutin. Bueno, se entiende por nardo en todos los países por lo que veo. Los franceses también entienden muy mucho de nardos. Está claro, ¿eh? Está claro. Han empleado el nardo como un engancho erótico festivo. Está más claro que el agua. Al buen entendedor, pocas palabras bastan. Yo creo que no estoy nada equivocado. Ezequiel, sí, el frasco está bonito. Sí, es bonito, pero lo que no es bonito es el precio. Ni creo que justificado tan siquiera, ¿eh? Las botellas son chulas, que sí. Bueno, pues escúchame, como las botellas son chulas, empezar a ahorrar y me mandáis una botella de l'Essence, de la que lleva humo, de esa, de la que se pone aquí en los pechotes, de esa. Ay, de verdad, cómo están las mentes. Y luego, y luego, sí, lo toco todo. Y luego resulta que somos nosotros los que estamos calenturientos, que sí, que estamos calenturientos, pero ya tanto a lo mejor no. Venga, la última, fetiche de cuero, le cuir. Voy a quitarle de tamaño. Me lo llevo de 200 a 100 para que se vea bien la fotografía. Qué feo que está el Louboutin. El Louboutin es que está muy feo este hombre. Bueno, nunca ha sido guapo, ¿eh? Tampoco nos engañemos. Este muchacho es muy feo. Es muy feo, no vale una mierda. En fin, bueno, tiene que haber de todo como en botica, ¿eh? Gente guapa, gente fea, gente de todo. Veamos, pues el tapón es un arma blanca. Yo creo que a lo mejor en un aeropuerto no pasaría, ¿eh?
O sea, cuando te lo lleves a un aeropuerto, así tal cual, habrían problemas con él. Estoy convencido de que con esto habrían problemas a la hora de pasarlo por un aeropuerto, ¿eh? Segurísimo, porque es un arma punzante. Esto, y además por las dimensiones que tiene. Vale, pues vamos con la última, que es Le Queer. Aquí está. Y bueno, pues lo mismo, esta es rojita, el render está muy bien hecho, está chulo. Fotografía aquí con estos lazos rojos. Aquí pues tenemos, la cosa se va a ir calentando. Esto va a ser más bien Consolator. Aquí vamos a ir a una foto Consolator para darse a autosatisfacción. Esto va a ser autosatisfacción, lo digo en serio. Iros preparando que aquí se ve algo que parece autosatisfacción. Pasamos a esta muchacha, de esta muchacha nos vamos al muchacho y del muchacho nos vamos a la autosatisfacción. Queda claro, ¿no? ¿Hace falta más? ¿Necesitáis más del poder de una imagen? Porque yo creo que queda claro. ¿Qué sentido tiene que una muchacha o muchacho o muchache o lo que sea que se ponga la botella ahí en medio? ¿Tiene algún sentido? No, es la autosatisfacción. Lo que pasa es que puedes terminar con un desgarro. Por Dios, es que tanta lujuria no puede ser. Amplío esto, porque si no, yo ni lo leo. Es que ya me estoy empezando a tocar y todo. Oh, me pica el huevo derecho. Madre mía. Bueno, pues dice que la suntuosidad del cuero a través de la riqueza natural, las facetas sensuales y profundas de los mantos. Juliette Tacatá, que como se llama esta muchacha, tiene un nombre muy complicado y yo no paso de decirlo. A ver cómo lo dice Genaro esto. Genaro, ¿cómo dice esto? Juliette Karageuzoglu. Si no lo dice ni él, lo voy a decir yo, pues no. Vale, pues dice que el cuero como nunca lo habías conocido, un homenaje al favorito de muchísimos fetichistas y una elección obvia para un maestro del calzado. El cuero se reinventa de la forma más suave, más profunda y con una sensualidad que distrae, que te distrae hacia dónde, macho. Bueno, macho no. Bueno, dice una exploración de notas florales de osmanto, melocotonadas, cálidas y con un toque de piel, respaldadas por una base vibrante y sedosa de gamuza empapada en almizcles. Hoy está empapado. Dice una fragancia intensa con una caricia en la piel, donde termina una y donde empieza la otra. Oh, misterios te da la vida. Información del producto, pues ya nos manda aquí a las palabricas. Esto está muy ampliado, está ampliado de más. Voy a bajarle porque estoy a 250. Esto es mucho. Aquí. A ver dónde estamos. Aquí. Y esto es lo que dice Labutin supuestamente de esto. Ella está cautivada por su propia mirada dominante en el espejo. ¿No ves? Su excitación aumenta a medida que se calza sus tacones de aguja de cuero Kate. Claro. Se despliega, se levanta, se pone de pie. Una sensación estimulante de poder la invade. Onanismo. Antes de bajar las escaleras, añade el toque final, envolviéndose en notas de cuero carnal y osmantus profundo, sensual pero dominante e irresistiblemente atrevido. Claro. Una fragancia feroz, como una caricia en la piel. Claro. Donde termina una y comienza la otra. La fuente de su confianza. Sí. Mismamente, así lo llaman últimamente los franceses a esto. Pues... Para que veáis, piensa mal y acertarás. Y piensa mal y acertarás. En fin, así vamos, chiquitines. Pues bueno, vamos a ir cambiando de... Vamos a ir cambiando de perfumes, por Dios, estoy hasta las narices de los Labutin, ya los hemos terminado, gracias a Dios. Es que los teníamos ahí, Sorin y yo, enquistados, porque claro, van saliendo temas a lo largo de los directos y no se van quedando y no tocamos nada de esto. Bueno, vamos a... No, seguimos con Labutin, porque me han puesto en el enlace, hay un Discovery Set de Labutin de estos perfumes. Así que si alguien quiere el Discovery Set, lo puede tener por... Voy a minimizar, está muy grande también esto. Vamos a pasarlo a 100. Ah, pues no está mal. Lo que pasa es que los viales... Ah, y bueno, son generosos. Bueno, entre comillas. Os lo pongo
vamos a pasar a los de Discovery Set y ya terminamos, pero están bien de precio, son 25 eurines, 25 eurines de la presentación de las 5 fragancias que están aquí y me parece que es muy correcto. O sea, dentro de lo, si atendemos a la proporción del precio, creo que está bien. 25 eurines, tenemos el Discovery Set y podemos ver todo esto. Yo voy a pasar ya de poner la presentación de las fotografías de cada uno de los perfumes porque ya lo hemos visto. En total son 9 mililitros, 25 euros. Con cada una de las fragancias. Chimpum, ya hemos terminado. Así que ahora sí podemos despedir a Labután tranquilamente y mandarlo por ahí a que se vaya a pegar un paseo con sus zapatitos de suela roja. A ver, que lea. Gustito para el cuerpo. Hombre, cada uno pues se toca y se acaricia. Hay quien se aprovecha pues el Labután y se pasa el Labután pues por todo el potorro y no hay problema. Y luego pues se cogen y se ponen la aguja pues por donde tristras, por detrás, por delante, la utilizan como dilatador de oreja, no sé, porque además puede usarse como dilatador de oreja, te lo puedes meter por donde quieras, eso como es tan puntiagudo, pues tú te coges y tienes un agujerito aquí, pues pasas de un agujerito a tener algo pues así de estas dimensiones aproximadamente, que no está tampoco nada mal, y luego te estropeas la oreja de por vida y tienes que meterte en una cirugía para reconstruirte la oreja, en fin, el lóbulo. Aquí es que se habla de todo. Bueno, básicamente hablo yo, estáis muy calladetes. Veamos, señores, siguiente fragancia, por Dios, a la mierda ya con estas fragancias, estoy cansado. Qué cansera de la Bután. Bueno, siguiente fragancia, aquí sí, Nichet o Nikent. A ver, espérate que necesito verlo, que le he pulsado el enlace antes de verlo cómo se llama esto. Se llama Nichen Kepler. Esto es, a ver, acepto las cookies. Aquí hay mucho texto también. ¿Y qué vale esto? 280 euros. Nichen, firma Nichen. Venga, vamos. Uf. Es que la verdad es que me da un tanto de pudor tener que estar sacando estas fragancias. Lo digo en serio, no es ninguna tontería, me da pudor. Vamos a ello y nos vamos de cabeza a la presentación que hace Stringer. Es una barbaridad. Es que es una barbaridad. Es que no paro de presentar perfumería súper cara. Aquí. Nichen Kepler 51D, 100 mililitros, 280 euros para una fragancia que lleva naranja, piña, melocotón y cardamomo en la salida con un corazón de maracuyá, zanahoria y caramelo, y luego tenemos en el fondo algodón de azúcar, heliotropo, vainilla, ámbar y cuero. Estas son las presentaciones de la caja, que se ven fatal, están como transparentes, no se ven bien. Es que es cierto, no hay color, o sea, se ve así como borroso, no tiene calidad esto. Y en cuanto al texto, esto es muy largo y yo paso de poner la cabeza loca. Voy a poner solamente lo que es el primer párrafo, al segundo que le vayan dando. Vamos, Genaro, dale, hijo. El exoplaneta Kepler 51d de Nichen está inspirado en las profundidades del cosmos. Este exótico exoplaneta, descubierto por el telescopio Kepler de la NASA, destaca por su baja densidad y su estructura única. Según los estudios de los astrónomos, la superficie de Kepler 51d presenta una estructura ligera y suave, casi como la del algodón de azúcar. Estas características intrigantes y cautivadoras nos inspiraron a crear un perfume que refleja la atmósfera dulce y exótica de este planeta en forma de aroma. Muy bien. Vale, pues esto es el perfume de Niche End, que cuesta 280 euros, que está basado en el exoplaneta Kepler 51d y es dulce. Y ya está. No pienso meterme en más. Me da vergüenza ajena todo esto. Vamos con el siguiente perfume, pero que ya mismo. Que también será súper caro. O sea, es que vamos de mal en peor. Venga, allá que vamos. ¿Cuánto cuesta esto? 210 euros. Por favor. Esto así no puede ser. Esto no puede ser. No lo digo en serio, eso no puede ser. Es que no puede ser. Kalahari Extreme. Si me deja, tanta monserga y bonificaciones y rollos. Vale, pues 210 euros para este perfume. Que no sé ahora mismo los mililitros concretamente que tiene. Tiene aquí un texto también súper pequeño, me pone la cabeza muy loca.
Uy, la botella no es grande, ¿eh? Esto no son 100 mililitros. ¿Esto se puede ampliar? No veo bien los mililitros que tiene, pero esto no parece una botella de 100 mililitros, parece más pequeña. En cualquiera de los casos, notas de esto, ¿viene algo por aquí desglosado? No, no viene nada desglosado. Pues yo no voy a poneros la cabeza loca con esto. Van por ahí en medio, ¿eh? Están por ahí en medio. Venga, vamos a darle aquí. Aquí. ¿Qué ha sido eso? ¿Quién hay ahí? Tras el rotundo éxito de Kalahari, el original y uno de nuestros bestsellers, estamos encantados de presentar Kalahari Extreme, una interpretación aún más intensa y duradera de esta fragancia icónica. Sumérgete en el cautivador universo del desierto con Kalahari de Noeme Paris, un perfume amaderado, ambarado y especiado. Las brillantes notas de salida de pera, anís y naranja abren esta sinfonía olfativa con una frescura vibrante y especiada, que recuerda a los primeros rayos de sol sobre las dunas de arena. A continuación, se despliegan las encantadoras notas de corazón de madera de cedro de Virginia, mirra, nuez moscada, pimienta rosa y cardamomo, que añaden una profundidad amaderada y especiada que evoca la riqueza y la calidez del desierto. Por último, las fascinantes notas de fondo de incienso y ládano dejan una impresión duradera, capturando el espíritu misterioso y seductor del desierto que ha fascinado durante siglos. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues ya al final tenemos las notas ahí en el primer párrafo y no hace falta leer absolutamente nada más. Jolín. De Noem, Kalahari Extreme, 280 euros y esto es pequeño. Esto no... 50 mililitros, gracias, Soren. Es que no es grande, es que se ve. O sea, cuando una botella es de 100 mililitros tiene cierta contundencia. Pero cuando te ves una botella así, dices, uy, esto es pequeñito y es pequeña. Bueno, pues ya está. Tampoco quiero seguir más con esto. Me parece una barbaridad. Es que para mí es una barbaridad, de verdad, ¿eh? Estamos barajando unos precios que esto no es normal. Y estoy cansado de también, siempre estamos presentando perfumería nicho, pero es que es realmente lo que está entrando. Aparte de que está entrando mucha morralla también, porque está mucha morralla, pero ¿para qué me voy a poner yo a presentar morralla? Eso no me apetece. Pero es que no me apetece ya ni la una ni la otra. Tengo que ser franco. Estoy harto de presentar perfumes tan caros. Estoy cansadísimo. Es que siempre son perfumes que superan los 200 euros. Cuando en realidad hay perfumería nicho que es bastante más barata que esto, pero de lejos. Y estar siempre con los 200 euros entre manos es que se pone pesado, ¿eh? Se pone pesadito el tema ya. Pero bueno, así nos va, ¿eh? Así nos va y así nos irá. Bueno, pues vamos a atacarle al siguiente perfume, porque hay más perfumería, ¿eh? Esto no termina aquí. A ver si se me abre el WhatsApp web, que estaba aquí medio cerrado. Y esto es Scroll y Scroll. Ah, vale, sí, ya vamos con fragancias que son un poco más economiquitas. Por lo menos una, las otras no. Las otras no. Solo una más barata. Las otras de baratas no tienen nada. Vamos a ello. Venga, tenemos una Tous nueva, que es la Tous Electro Touch. Acepto las cookies, tenemos varios precios. Esto ya es más económico. Si funciona o no funciona, no sé. Habrá que probarlo en perfumería, que esto va a entrar ya. Así que si me deja esto, podré presentarlos. Presentamos, compartimos pantalla y nos vamos con la Electro Touch 100 mililitros. Eau de Parfum, Tous Electro Touch, 100 mililitros. Tenemos precios de 69 euros. Esta es la botellón grande. Luego pasamos a una intermedia de 49 euros. Y por fin tendríamos la botella de 39, que es la chica, la de 30 mililitros, entiendo. Detalles del producto, consigue el exclusivo neceser de compra. ¿Qué estás hablando? Nada, el perfume Electro Touch está aquí. Voy a poner al tío porque es que yo no paro de hablar y tengo la garganta ya que me está pasando factura. El perfume Tous Electro Touch con vaporizador de 30 mililitros es un perfume que invita a cada mujer a disfrutar del abrazo afrutado y la chispeante fusión de la pera, el pomelo y el arándano.
Corazón floral a base de jazmín y azahar con un toque de chantilly. Para finalizar, notas amaderadas de sándalo y del acorde Dreamwood se entremezclan con la vainilla y el praliné creando un magnetismo irresistible. Esta fragancia vegana es obra del perfumista Fabrice Pellegrin. Ambarada y floral, acompaña la fuerza innata y la alegría de una mujer que se sabe el centro de atención por la energía que desprende. Pellegrin no es un tío que haga perfumería excesivamente potente, ¿eh? Y yo tengo unos cuantos perfumes de él, bastantes. A mí me gusta, es zona de confort, pero el señor a la hora de hacer perfumería es un poco racanete, ¿eh? Y los perfumes son suavitos. Normalmente tiene alguno que otro potente, cuidado, pero en el estándar global que él tiene no le gusta la perfumería así que sea bismuth, en plan, no, a no ser que tenga un encargo en el cual pues quieran meter un bismuth y todo este rollo, la cosa ya va por otros derroteros. Aquí Soren que se corrige y dices que son 100 mililitros. Bueno, pero la botella se ve pequeña, la botella se ve bastante pequeña. Bueno, pues de aquí nos pasaríamos a la siguiente fragancia. Madre mía, llevo toda la noche con perfumería. No he dado ni una noticia. Bueno, pero la guardo para mañana, si es que hay alguno más. Tom Ford. Tenemos una Tom Ford que va a salir nueva, pero es como un avance en el cual todavía no... A ver, ¿dónde la tengo? Aquí. Es un avance, hay notas, pero es un avance. No hay texto. ¿Verdad que es una fragancia? Sí, sí, hay texto, hay texto, hay texto. Han puesto texto. A ver, voy a actualizar por si hay alguna modificación. ¿Qué tal? Vale, de la Black Lacquer, que además esta ya la estuvimos hablando, ¿eh? La Black Lacquer la dimos, sí, es cierto. De la Black Lacquer no hay precio, pero sí que ya tenemos todo el rollo de texto y todo lo que tienen que poner. Pero esto fue un avance que dimos, pero no había nada, solamente lo que era la fotografía de la botella. Venga, pues entonces comparto esto y vamos con la nueva Tom Ford. Que esto sale ya, Steel Lauder está que quiere ganar pasta, están con la soga al cuello y Black Lacquer aquí. Mirad, esta es la fotografía de la supuesta renderización que nos presentan con Black Lacquer. Esta es la botella de 30 mililitros. Y bueno, estamos con acordes de vinilo, con olíbano, con madera de cedro. Luego también tenemos peonía, acorde de peonía. Espérate, os lo traduzco. Acorde de peonía, lleva ébano, madera de cedro. Y luego nos pasaríamos al texto. El texto nos dice que Black Lacquer es una fragancia amaderada ambarada que presenta las exclusivas notas de laca negra, madera de ébano de Macassar, creaciones exclusivas de Tom Ford. Debajo de la superficie brillante se despliega un acorde de peonía oscura. De momento, esto es lo que hay con respecto a esta fragancia, acorde de vinilo, acorde plasticoso, Black Lacquer. Creación para esta fragancia exclusiva de Steel Lauder para Tom Ford. Bueno, que es de ellos. Eso es lo que hay. Y costará pues una pasta. Como cuestan las Tom Ford y sobre todo de este formato. Esta viene esta viene cara, Esta también viene cara. Esta viene bastante carita además. Seguimos. Muy buenas noches, JF. Bueno, pues a ver, aquí haciendo un repasito a las cositas. Y vamos con más. Vamos con más porque tenemos otra que viene por acá que aquí aparece Forest. Ay, no me traduzcas, por Dios. Oh. Ay, espérate que tengo que aceptar las cookies. Vale. Sense of Man. Perfume Ancient Forest. 30 mililitros cuestan 45,83 libras. 50. Estamos hablando de una colonia intensa. EDP, colonia intensa. Pone EDP / colonia intensa. Vamos a compartir, lo veis. Para esta presentación de este perfume Girufo. Presentamos y compartimos. Venga, pues aquí estamos.
y compartimos. Mirad. Pues esta es el Perfume Accident Forest y esta es la presentación que lleva. Las notas vienen aquí, que para la madre que los trajo. Y pues aquí es donde viene, o sea, esto tiene un montonazo de cosas. Venga, vamos a meterle aquí el trayazo del españolito. Y nos dice que lleva bergamota, cítricos, dice cítricos, bergamota, yuzu, lima, absoluto de grosella negra. Dice que por la parte de las flores lleva jazmín, nerolí, heliotropo de invierno, violeta y vainilla. Especias. Incluye canela, pimienta rosa, pimiento morrón, albahaca dulce, cardamomo, limoncillo e incienso. Por la parte de las maderas lleva oud, cedro, ciprés, enebro, pino, sándalo blanco, agujas de abeto y pachuli. Esto es Macho Man, qué guay. ¿Y qué vale? Una pasta. Ahora mirar el precio, no me he dado cuenta del precio. Almizcles, una pasta. Cumarina, amiris, opoponax, semillas de ambreta, mirra y ládano. Esto te hace crecer el pecho. Te vuelve, si eres un poco así como diría el otro mariconzón, esto te retorna. Esto que estoy diciendo es una tontería, por Dios, que se me entienda. Te retorna a ninguna parte. A ver, que scroll amplía un poco más. Venga, vamos a poner a Genaro leyendo. No, quiero ver el precio. ¿Qué precio tiene esto? 45 libras la de 30 mililitros. Y si quiero la de 50, que sería un formato 80 libras, está muy bien. Pero es que hay que comprarlo en libras. Es que me mola, ¿eh? Voy a meter los favoritos, a ver si alguna vez la puedo pillar, pero no es cara, ¿eh? Tiene un precio razonable. Esto en libras, pero se montaría seguramente casi en los 100 euros. Pero bueno, que estamos hablando de que esto es la página web oficial. Igual es posible encontrarlo un poco más económica. Esto es Macho Man. Esto es fragancia Macho Man. Longevidad aproximada 6 horas. Funciona bien durante todo el día y la noche. Concentración o de parfum o colonia intensa. Va dependiendo. Aproximadamente entre el 20 y el 22% de concentrado de perfume. El perfume puro o el extracto. Dice, una dilución de más fuerte entre el 25 y un 30%, que hace que el aroma sea menos volátil, por lo que se adhiere más a la piel y permanece más tiempo. Las notas se profundizan, lo que enfatiza la complejidad. El envase de 10 mililitros viene con una botella transparente con tapa de rosca. Si se trata de una dilución de aceite, se suministra en una botella de bola rodante, o sea, en rolón. Todos los demás tamaños se suministran en botellas con atomizador. Vale, entonces la botellita pequeña en rolón, que es porque tienes 10 mililitros, perfume, es puro extracto. Aquí está esto que vale 20 pavos. Interesante. Interesante. Bueno, pues 20 libras, cuidado, que aquí serán como 30 euros. 10 mililitros, pero estamos hablando del puro extracto en aceite. Me mola esto, parece que es zona de confort orgásmica, pero en plan machirulo bestia total. Igual luego es una cagada, pero tiene pinta, tiene muy buena pinta. Vamos a ver qué nos dicen del texto. Entonces, el texto está aquí arriba, que es esto de aquí. No me deja captarlo. Tienen la página bloqueada. No puedo hacer selección. Tengo que leerlo. Bueno, Accident Forest no me deja seleccionar. Combina frescura y profundidad con notas de salida de bergamota, enebro, grosella negra, de maderas aromáticas y toques de violeta y mora. La mezcla de preticor y ciprés sumergido trepa por la densa capa de mirra ahumada, roble y semillas de ambreta. Estas notas se suavizan con bocanadas de benjuí e incienso que insinúan milenios de susurros traviesos entre árboles antiguos. Resinas y cumarinas se abren paso a través del tapiz del bosque, tejiendo una dulzura caprichosa a través de las centinelas, de los centinelas arbóreos, dejando un final selvático y difuso. Sky Hill es igualmente amaderado con más especias. Es nuevamente amaderado, pero con un aspecto más floral. Vale, pues ya está. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay con esta fragancia. Tiene pinta, ¿eh? A mí me ha dado hype. Lo que pasa es que para poder conseguirla, si la encuentro aquí en Europa, perfecto, pero no la voy a comprar
al Reino Unido ni loco, ni loco, ni loco, ni loco. Si te fijas, tienes distintos precios y concentraciones. Sí, lo sé. Por eso digo, me ha gustado. O sea, las notas en sí me gustan mucho, mucho. Ahora el tema está en cómo consigo yo esto sin que me cueste una pasta traérmelo de Inglaterra, porque esto me lo tienen que traer para allá. Entonces habrá que esperar o ver si hay algún distribuidor europeo para poder comprársela. Porque yo esto no lo pido al Reino Unido a no ser que me tuviera que ir de viaje. Si me voy de viaje sí me la consigo y luego lo que pasa es que tengo que meter la dichosa botella, la tengo que facturar, porque si no, no la paso ni de coña. Me la tiran para atrás en nada más pasar por la cabina. O sea, esto no me van a dejar llevarlo en la cabina ni en broma. Vale, ya está. Esto es lo que hay con respecto a esta, así que vamos con la siguiente. Creo que es siguiente. Dame un segundo que tengo que estar chequeando. Sí, hay siguiente porque además no lo hemos hablado. Es una presentación que hay aquí. Dame un segundo porque eso no lo hemos sacado. A ver, para atrás. A ver, tenemos Luna Escarlata. Esto está traducido porque esto no se llama Luna Escarlata ni en broma. Esto se llama, bueno, se llama así en español. Se llama Scarlet Moon y es de Eratic. Que esta fragancia ha salido publicada esta tarde por lo que veo y os la presento ya mismo. Tenemos esta Eratic. Madre mía, tengo la garganta después del directo de ayer y todo lo que estaba hablando esta tarde grabando. Hecha un desastre. Scarlet Moon. Tenemos que lleva naranja sanguina, petigren, mandarina y eso es la salida. En el corazón tenemos absoluto de violeta, gálbano, pimienta negra, aguja de abeto, madera, eso en el corazón, inoki, cedro y hoja de cedro en el fondo. Voy a poner a Genaro, esto no lo puedo leer yo, es que me duele mucho la garganta ya, voy a poner, es que esto es un rollo y una monserga muy larga, es que paso de poneros la cabeza loca con esto, o sea, es que no me apetece nada. Ahí va. Una colaboración exclusiva entre RMS Beauty y los expertos en fragancias limpias de Los Ángeles, Heratic Parfum, que son conocidos por sus fragancias finas radicalmente transparentes, de origen natural y sin género. Scarlet Moon es un eau de parfum de lujo a base de plantas inspirado en los paseos nocturnos que Rosemarie suele dar en su ciudad favorita, Savannah, Georgia, bajo las copas de los árboles de musgo español iluminados por una voluptuosa luna escarlata. Scarlet Moon es una fragancia neutra, versátil y embriagadora, que se adapta fácilmente del día a la noche con notas de naranja sanguina vibrante y rica, hojas de violeta verde exuberante y hinoki japonés amaderado. Creada con ingredientes botánicos de origen 100% natural, actúa como una fragancia funcional con beneficios aromaterapéuticos que se encuentran naturalmente en los extractos crudos que la componen. Esto no dura una mierda. La estimulante naranja sanguina brinda sentimientos de alegría y crea una sensación de bienestar, mientras que las hojas de violeta verdes y el hinoki japonés calmante inspiran sentimientos de arraigo y comodidad. No dura una mierda, os lo digo yo. Tanto rollo que están diciendo, esto no aguanta nada. Esto en piel se va abajo, pero en 5 segundos. En 5 segundos, no sé lo que cuesta, pero en 5 segundos esto se va a tomar viento. Venga, aquí nos vamos a ir a otra fragancia que tengo por aquí. A ver, solo he escrito algo por aquí. A ver, ¿qué me he escrito? Venga, seguimos porque hay más, ¿eh? Tenemos esta, hay dos más. Tenemos esta Neroli, Perfume Nights, de la misma fragancia de Essence of Man, que tenemos distintas concentraciones, distintos precios y aquí venimos a encontrarnos que... Voy a compartir, por Dios, estoy sin compartir. Compartimos pantalla. Aquí, perfume Neroli Nights. Aquí está, precios contenidos. Me gustan los precios, a pesar de que están en libras esterlinas, no los veo muy para allá. Estoy satisfecho con lo que estoy viendo. Sé que son libras esterlinas, que es bastante más caro de lo que pueda parecer, pero creo que están bien. Bueno, aquí tenemos petigren, limón, yuzu, nerolí, magnolia, violeta, caléndula, nardo, violeta, por un lado. Dice pimienta rosa y azafrán, junto con sándalo blanco y ládano. Y pongo la... no, tengo que leerlo. Es que no me da. Es que me duele la garganta.
Dice Norelli Lights es un perfume femenino sin complejos. Se abre con una breve nota de hojas verdes y cerosas que aumentadas por los cítricos aún verdes. Petitgrain, yuzu, mandarina. Esto tardan un momento en infundirse y formar un paisaje neutral para el nerolí. Después de un momento de suspensión, las flores puras blancas indólicas, del indol, exponen el corazón opulento, giros de magnolia y rosa centifolia agregan un rico acorde de vainilla. A medida que esta intensidad se disipa, la presencia del vetiver y el ládano hace eco de la ramita cortada que sostiene los sépalos blancos brillantes. Antes de desvanecerse, las exuberantes flores se extienden en notas ligeramente animales de piel cálida, sostenidas por semillas de ambreta, caléndula y azafrán. El sándalo blanco y el olíbano mantienen el fondo sensual y rico sin desvanecerse en una dulzura antinatural. Y paro de leer porque yo no puedo más. Me duele muchísimo la garganta. Dan una duración aproximada de 8 horas. Y el sillaje dice que es aproximadamente pues 1 metro, pues es la longitud del brazo, y la entienden como una fragancia floral. Esta parece más barata que la otra que he leído yo, por lo menos la de 30 mililitros. El formato más pequeño de 10 mililitros cuesta 17,50. Pues vale, me parece muy óptimo. Esta no sé a qué olerá. Es femenina, evidentemente, pero no me genera hype. Me genera hype la otra, la masculina, evidentemente. Pero no pinta mal esta firma, ¿eh? No pinta absolutamente nada mal. De hecho, me la he metido en favoritos para estar chequeándola, a ver si encuentro esta firma por aquí, por Europa, y no tener que pedirla al Reino Unido porque es una locura. O sea, ni loco se me ocurre. Bueno, entonces, nada más que con los gastos y DHL de por medio, olvídate. Vamos a la siguiente fragancia, que hay otra más. Creo o no. ¿Dónde la he visto? Ya no me acuerdo dónde la he visto. Si la he visto o no la he visto, la he dejado de ver. ¿La he visto o me lo estoy inventando? ¿O ha sido ha sido algo? A ver, dejadme. A ver, esta está ya dada. Lo cierro. Esta es la Electro. Lo cierro. Igual era una cosa mía. A ver, Soren, escucha, ¿no ha salido una Interdit nueva? No la estoy viendo. Para mí que había una Interdit nueva. ¿No la veo? ¿Es una imaginación mía? Igual ha sido un espejismo. Pensaba que había una Interdit nueva. Ah, sí, aquí está. Interdit Absolute Givenchy. Pero yo creo que ya hablé de ella, de esta Absolute. Lo que pasa es que esta página la voy a compartir porque dan muchísima publicidad. No se puede leer. Está saliendo continuamente publicidad. Ya prácticamente esta página casi ni la leo nunca. Pero yo creo que esta ya la dijimos. No hay noticias. ¿Dicen algo? Sí, dan notas. A ver, os pongo Genaro leyendo esto. Sí que hay, pero no van desglosadas. A ver, lo voy a poner a Genaro que lea esto. Givenchy L Interdit Absolu es una nueva fragancia para mujeres lanzada en 2024. Presentamos el nuevo miembro de la saga L Interdit, que lleva el nombre de L Interdit Absolu Eau de Parfum Intense. Una nueva mezcla que traspasa límites. El corazón floral característico que distingue a la línea L Interdit ahora se ve bajo una nueva luz, con el irresistible aroma de tabaco absolu que le da al corazón floral una mezcla característica cálida y ahumada que se adapta por igual a hombres y mujeres. Es una fragancia atrevida para las almas valientes que poseen caracteres tan únicos. Familia olfativa y notas de la fragancia, una fragancia aromática, especiada y floral con notas altas de lavanda, cardamomo y neroli, seguidas de notas medias de flor blanca y notas de fondo de betabar, pachulí, tabaco ahumado y absoluto de ron. Vale, voy a poneros la presentación de la botella para que la veáis, que esta es la presentación que tiene la botella con su caja. Yo creo que esto ya lo anunciamos, pero creo que fue como un avance y no había notas ni había nada. Esta página web me lleva muy mareado con el tema de la publicidad porque es brutal la publicidad que les mete, ¿eh? Es absolutamente brutal la publicidad que meten aquí. Entonces, pues bueno, ellos han perdido porque yo casi no la visito ya esta página. Empezaron muy bien, muy bien, y ahora es que van a hacer cash
en la página web y es publicidad hiper mega invasiva. Así que, bueno, pues aquí está la presentación, no hay más. ¿De acuerdo? Así que ahí nos quedamos. A ver, esto la puedo cerrar, todo esto lo puedo cerrar. Vale, perfecto. Muy bien. Sí, sí, claro que te suena, Soren. Está claro que esto es lo que es. Hemos hablado de ella. Bueno, en fin, señoras y señores míos, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos mañana, no lo sé, ¿eh? Mañana igual me tomo el día un poco libre porque tengo un dolor de garganta que flipo. De todas formas, mañana igual, si me da tiempo, saco 2 vídeos y no uno, porque me apetece. De verdad, porque me apetece. Y me voy a poner a editar porque fijaros qué hora es ya. Es casi la 1:30 de la madrugada y toca descansar un poco. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos mañana o no, quién sabe. Si no, en todo caso, ya os emplazo al lunes, eso de las 10, 10:30. Más tarde, ni hablar del peluquín. Hoy porque es fin de semana y bueno, pues nos da igual a todos un poco. ¡Auf Wiedersehen, bonicos!